Suscríbete a La Panterita. Deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, fútbol, fútbol a lo grande. La audiencia, buen día, ¿qué tal, Germán Cafán? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, buen día a todos. ¿Qué estás esperando? Money, No te hagas el mismo tabú. Sí, sí. Money. Cuando se ve. Cuando se dé la bola, toma. Gracias. Cuando se dé. Mira cómo le brillan los ojitos, mira cómo le brillan los ojitos. Dale campeón, dale campeón, dale campeón. Gracias. Que va a discursar vos. No, es que el único que va a hacer todo. Que va a discursar vos, porque que dirigí el programa, me las pito y me voy. Después nadie estuvo ni cerca. No, va a ni seguir chance. discursando, mío. Tranquilo, niño, mira cómo le tiembla la mano. No, es mentira. Felicidades. Gracias, señor. Gracias. Muy amable. Gracias. Ocurre que el niño había dicho que Libertad iba a ser campeón. ¿Vos quién le diste? Olimpia. Francisco López, Olimpia. Fabián. Bueno, entró Fabián. Fabián Olimpia. Sí. ¿Y quién? Germán no estaba. ¿Y quién más? Y estaba Dani en aquel momento y dio Cerro. Tampoco Bueno, hace pero el nada. niño el que... Jorge el único. No, pero lo grave de Pancho no es que dijo que le doy empate. Lo que dijo de Libertad, ¿se acuerdan? Quinto. No, y dijo que dijo, le falta hambre, dijo. O sea, Sí. No vaya, cero sea chance. pero ausente. No, está Francisco. le voy a decir cuando venga. Bueno, ausencia no, porque decirle en su cara. Fue muy fuerte. Así que niño, felicidades. Muchas Hola, gracias. ¿qué muchas tal? gracias. Felicidades, Libertad, igualmente campeón. No sé qué. Hola, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Dame el coi, petín 100.000, dame puro bella. Pedirle al niño que anda con la guita ahora. Dice Quiteto Lagoto, buenos días a todos, quiero versar la gran felicidad que tenemos los Pumas, un campeonato como queríamos ganando a todos los, rompimos los pronósticos de casi toda la prensa deportiva, que solo conocen 2 camisetas con un equipo que reforzó con jugadores de la formativa, con hambre de gloria, y solo queda felicitar al cuerpo técnico, dirigencia, jugadores y colaboradores. Y para los próximos pronósticos que tus panelistas analizan en especial el que le dio quinto. Saludos a todos. Arquitecto Dragoto. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. En Ensa Inmobiliaria tenés hasta 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guaraí Ruta 8. Redes sociales Ensa Inmobiliaria. Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. Si se le puede llamar lo que habíamos quedado pendiente con Héctor Melgarejo. A las 10 iba a ver la cancha trinidense. Ahora no creo que tenga inconveniente. Ayer a la tarde estuvimos con Rodrigo Casiani y con Gustavito. Vos escuchaste, Germán. Estuvimos el tema y hablando con Héctor Melgarejo por la inclemencia del tiempo. Quisiera esa cancha no estaba en condiciones, iba a ir defensores, no a Libertad, incluso a pedirle o hacerlo para que pueda. Esta mañana hablamos con él y dijo sí, que iba a ver a las 10, que él no iba, que va a mandar emisario a ver cómo está la cancha trinidense. Decimos los resultados ahora registrados. Está ganando el partido trinidense 2-0 ante Guaraní, 2 goles de Del Valle. Guaraní se quedó con 10, expulsado Gil Romero al inicio del segundo tiempo. Y en el otro partido en Villaliza está ganando Resistencia, 1-0 ante Tacuarí, minuto 72 de partido. Alexis Villalba el gol para... Exactamente, de cabeza, Alexis Villalba. Y Del Valle hizo los 2 goles de trinidense. Del Valle los 2 de trinidense, sí. Qué 77 bien, minutos en 2 Y goles. en el Valle- primer tiempo muy bien trinidense. El niño, el pase es de Libertad, ¿verdad? Sí. Otro más para Libertad. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. ¿Cómo te va, Héctor? Bien, Arturo, ¿y vos? ¿Cómo te va? Un placer, saludos a los que te acompañan. Bueno, gracias. Te hablamos ayer a la tarde cuando estábamos haciendo el programa a la tarde, a la previa, esperando resolución, y aprovechamos para hablar contigo por el tema de cancha trinidense. Sale el sol por la vuelta de mi casa, voy a ver a... Sale el sol. Está Trinidad y Martín Torres. Sale el sol por el lado de mi casa.
Cigüeña pasó por Trinidense. Sí, no, pero igual. ¿Cómo? Falta más todavía, un poquitito más de sol. ¿Un poquitito más de qué? Un poco más de sol. Un poco más de sol, un No, poco más ya fuerte, está, un poco ya- más de viento. Ya está, pero van a jugar ahí. No, ahí se juega, Arturo, ahí se juega. Lastimosamente la cancha no va a estar en últimas condiciones, porque nos fuimos, caminamos y hay agua, pero igual va a dar la cancha, ¿verdad? Esperemos que con esta hora se seque un poco más, ¿verdad? Mira Pero que yo creo ayer, que va a haber agua. ayer igual. a la tarde estamos hablando del tema y no era una opinión mía pesimista, vos mismo lo dijiste que buscabas cancha, Defensores no, y finalmente votaron por donde se iba a jugar el partido, aunque no esté en condiciones. Es que no hay, Arturo. Hicimos el intento y no tuvimos un eco favorable en ningún lado. Y bueno, es la cancha que está habilitada. No está como quisiéramos, pero ahí es donde se va a jugar, ¿no? Y bueno, y acá está Germán Cafa que decía vos esta mañana que... Ahí está, te quedás con él. Decirle lo que le quiera decir a Germán Cafa, Héctor. No resultó, Germán, ¿eh? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo le va, presidente? ¿Qué cosa? A ver, no Bien. recuerdo. No, ¿te acordás que te había dicho sí que es mejor del premio doble, premio extra, o entrar en el vestuario y entrar con una plata extra nomás ya después del resultado? Ajá. ¿Y después? Y vos había sugerido que entrar nomás en el vestuario con una plata extra después del resultado, ¿no? Y Después de paseo la plata extra. Y bueno, pero ¿te sirve para ahorrar para el próximo partido, Presi? Tranquilo, los muchachos van a ganar. Presidente, una pregunta. El tema de las canchas. Yo veo muchos partidos que se están jugando, sobre todo en intermedia, en el Cardiff. ¿No está habilitada para jugar para primera división esa cancha? ¿La del comité? No está habilitada. Ah, ¿sabe por qué decía? Porque ustedes en el ascenso hicieron muy buena campaña y además ascendieron jugando en el sintético. Y como veo partidos de intermedia, desde mi ignorancia yo decía, qué raro que no se juegue ahí. Pero bueno, usted me está diciendo que no está habilitada para los partidos de primera división. No, yo es que no sé si es que el césped que tiene reúne las condiciones para un Sí. partido de primera división, ¿verdad? Es césped FIFA. Pero no está habilitado, no tiene torres bar. Por eso es. Hay varios requisitos que o sea, la diferencia, la brecha entre un escenario habilitado entre intermedia y primera división es muy alta, ¿verdad? Perfecto. Gracias por la respuesta. Yo le preguntaba de la ignorancia nomás porque el césped yo sé que es césped FIFA, tiene la dimensión reglamentaria, tiene tribuna o buenos vestuarios, pero claro, el tema del VAR es fundamental. Y no sé si es que el tipo de césped que tiene también está habilitado o no. O sea, son dos puntos que no sé si cuenta o no ese escenario, ¿verdad? Después el Carcén en su momento se había solicitado, nos dijeron que no se iba a utilizar. El defensor, por el uso continuo que venía teniendo, ya le estaba costando y más todavía ahora que tiene torneos internacionales. También hay que entender que es una época en que los equipos empiezan ya a sembrar la semilla de invierno para aguantar lo que se viene, ¿verdad? Ese fue el caso de Olimpia. Olimpia sembró la semilla de invierno y bueno, justo se dieron varias situaciones al mismo tiempo. Presidente, aprovecho y le consulto, el complejo allá en Villeta, ¿cómo está pensando en un futuro? ¿En qué etapa está actualmente en cuanto a la construcción y todo lo demás? El complejo Villeta ahora se quedó en lo que habíamos hecho, ¿verdad? Ahora sí, después de lo que ocurrió ahora, vamos a meter acelerador y yo creo que en 22 días más ya tendríamos que iniciar la segunda etapa, que es de la ampliación de las gradas y después ya la lumínica y las torres bar, pero vamos a acelerar eso. Pero eso quiere decir que para el clausura... Hablando mal y rápido, no da gusto lo que vivir ese tema del problema de escenario. O sea, Ameliano buscará habilitar el nuevo estadio de Villeta para el clausura, para jugar en primera. Para el clausura, algo imposible llegar para el clausura, pero de que vamos a acelerar las obras ahí con los recursos que tenemos, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Héctor, y a esperar el partido entonces de Ameliano. Gracias, Héctor.
No, por favor, a la orden, cuando... Gracias. Héctor Megalejo, presidente Amelia. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Onix y Neonix Sedan tiene precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí y viene con un práctico cierre SID. Filetes, lomitos, tiritas, cubitos de pechuga, patitas, alitas, pasarino y mucho más. Búscalo en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Decir que todavía ahí la cancha no está en condiciones. Mira si amanecía hoy, incluso no se juega, dijo... Encima esa cancha suele ser pesada. Pero ¿sabes qué dijo Germán? Que no se juega. Si no tenemos cancha no se juega. Sí, claro. Por eso es importante, Arturo, ahora que ya se han implementado canchas de sintético. Y por ejemplo la del comité, que se jugaron los de sur, o sea, es piso FIFA, estaría bueno que de a poco vayan poniendo el tema de las torres bar y eso para que cuando pase estos problemas que vayan y que jueguen. Jugar, está bien. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación. Puestos gratuitos para influenza y COVID-19 La Costa, Artigas, Santa Julia y La Costa Lynch. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismed toda la vida. Resistencia le sigue ganando Tacuary 1-0. Así es, Resistencia triunfa con el gol de Alexis Villalba. Van 79 minutos de partido en Villaliza. 1-0 a favor de Resistencia ante Tacuary. Y en el otro partido sigue ganando Trinidense 2-0 ante Guaraní. Minuto 84 del encuentro en Dos Bocas. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales. Casa Central, Eusebio Ayala, casi R y 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país cuando se trata de materiales de construcción. Recordá Ferropar S.A. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consultar los partidos en apostá.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, a ganarlo cambia todo. Decidí bienestar y certeza. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Por ejemplo, pensando en los próximos compromisos y principalmente me enfoco en Guaraní, que juega Sudamericana el jueves. Hoy Rodrigo López optó por poner a varios de los que en teoría serán titulares en Uruguay. El caso de Muñoz, Raúl Cáceres, Alexis Cantero viene jugando en Copa, Gil Romero, Steven Moreira jugó el último partido de entrada, Barceló y Dorrego. Así que hablamos de la mitad de un equipo titular, pensando en que el jueves juega de vuelta y hay viaje de por medio hasta Montevideo. Aún así no le está saliendo bien porque está perdiendo. Y encima, Víctor, viaje de por medio, más cancha pesada, que es un desgaste físico el doble. Van a sentir quizás el trajín de este partido el día jueves. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Afiliate a la Caja Mutual por solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmsp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. Rodrigo, a las 12 avisarle viene la gente de Claucor Sanicer, a las 12 viene a la radio. ¿Sabes cómo se sabe si una marca de vehículo es realmente buena? Cuando los usuarios la vuelven a elegir. Es lo que pasa con Mitsubishi. Acércate a descubrir los modelos más emblemáticos. Mitsubishi, vehículos para la gente que tiene una misión clara en su vida, avanzar siempre. Trinidense sigue ganando 2-0. 2-0, Trinidense a Guaraní, 86 minutos del encuentro, y en Villaliza 1-0 gana Resistencia ante Tacuary, 82 de juego en ese partido. Llegó la promo Construimos el sueño de mamá y papá de Farmacias Catedral, porque sorteamos 100 millones en efectivo. Generás cupones electrónicos por cada 30.000 guaraníes de compra y dobla tus chances con las marcas participantes. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. Hacemos el tema de el promedio, cómo están las cosas. A ganar General Caballero, no es poca cosa, de visitante. Sí, totalmente. Y al ganar Resistencia lo manda al último lugar a Tacuary, porque este es el duelo directo entre último, penúltimo. Ahora Resistencia todavía no abandona zona de descenso, pero lo pasa a Tacuary. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Burler, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Burler, el poder de tu pasión. ¿Quién está primero en el porcentaje? Y quedó todo igual hasta ahora a la espera de estos dos partidos. La vez pasada acertamos todos Libertad menos Germán y fallamos todos Cerro General, así que se mantiene cabeza a cabeza Jorge con Francisco López,
Víctor Villalba 2 puntos abajo y Germán 6 abajo, esperando lógicamente la confirmación de estos resultados. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Tenemos intermedia. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Es magnífico. Sí, alcanza en el tercer lugar a Guaraní, queda bien perfilado en el tema del promedio, lógicamente, y hasta mirando ya otros objetivos. Si termina así, puede pelear por Copa Sudamericana o incluso Libertadores. Ahora está con Guaraní Copa Libertadores de América arriba. Así es, ahora están cabeza a cabeza. Sí. En Tupí, desde este miércoles 24 al sábado 27, tenés descuentos increíbles en los productos de la marca Jan de calidad superior. Showroom Boyan y esquina Músicos del Chaco, la gente sabe. 11:45. En Punto Farma, pagando hoy con tus tarjetas de crédito de la Universitaria, tenés 30% de descuento. Hoy es día Universitaria en Punto Farma. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminios para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. ¿Cuántos títulos obtuvo Garnero en el fútbol paraguayo? El octavo. 4 con Olimpia, tercero con Libertad y 1 con Guaraní. Ayer en la televisión, antes de ayer, agradecía a los Salcedo. Sí, porque dijo que la situación fue incómoda, perdieron 3 partidos. Cuando arrancó en Sol. Sí, le dieron el respaldo para... Y fueron los hermanos Salcedo. Si quieren hablar Mingo, Sasá, sería interesante invitarlos a la charla. Prueba nuevo Rexona, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. 11:45:30. Aprovecha esta oportunidad y cambia tu auto por un 0 kilómetro. Comecipar ofrece a sus socios el crédito con tasa de interés del 11,9% hasta 60 meses de plazo. Comecipar, tu mejor opción. Y lo de Taquero es más que preocupante. Este domingo 2.500 millones en premios. Una Mazda CX-30, viaje a Europa para 4 personas, $20,000. Una Hilux, una RAV4, 1.300 millones en ETC por Emoy. ¿Y cuántos partidos dirigió Iván a Tacuaré? Y ya lleva 10. Esta es su tercera menos, derrota sí. consecutiva, Sí, creo. y lo llamativo es que Tacuaré goleó a Libertad y desde ahí ya no sumó, porque perdió todos los partidos posteriores. No, y previo a ese partido había hecho buenos partidos. Sí. Vamos a sacar la cuenta. Y después de ese triunfo se vino abajo. Se apagó completamente. Se apagó. ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Sigue Hugo Marcelo Velar en Santaní. Hasta el momento no salió nada. Y hasta ahora sí. No, hasta ahora nos tenemos que consultar con la gente de Santaní o con él. No, periodismo no podemos hacer de imaginación. Solo hacemos periodismo puro y sano. Tenemos que saber si continúa o no. ¿Te acuerdas, niño, que estaba pendiente? Estaba pero este partido tenemos que hablar con sí, ellos. sí. Bimbo te lleva a Barcelona a vos y un acompañante a ver un partido del FC Barcelona. Además puedes ganar una de las 10 remeras oficiales. Escanea el código QR en los packs y seguí los pasos. Entérate más en @BimboPY. Adelante vamos a hablar con el presidente Patronato que perdió ayer. Sí. 2-0 perdió, ¿verdad? Sí, otro equipo que viene mal. Lleva Porque, al Olimpia. sí, mitad de tabla para abajo incluso, en la B Nacional. No tiene chance ni de clasificar al octogonal por el segundo ascenso. Y podemos hablar con Victoria, que está saliendo Libertad esta tarde, Víctor, ¿no? A las 2 de la tarde. Así tenemos en la agenda entonces. Caso de Santaní, técnico, el viaje de Libertad, a ver si podemos hablar. Aprovecha esta promo fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanium Sublime Imperial o Renovate de Super Espuma. Llevas una TV HD Fama de 32 pulgadas directo y sin sorteo. Super Espuma, viví más despierto. Si querés saber cómo tener, consultame, te llevo una clase maestra. ¿Cómo te va, Hugo Marcelo? Hola, Arturo, ¿qué tal? Buen día. Bueno, contanos, Hugo Marcelo, ¿cuál es? ¿Ganó Santaní? ¿Cómo quedas vos? Contanos, seguime, supongo. Bueno, hoy hay una reunión de la directiva que tienen que ver la posibilidad y lo que nosotros pedimos no acceden o no vamos. ¿No se van? Si acceden a lo que pidieron, son 50 millones de guaraní por deuda. Qué rápido, Arturo. ¿Por qué? ¿Cómo ya sabes ya que hay dinero de por medio? ¿Y 50 millones o es más? No, hasta el momento nosotros lo que hacemos es... Y te aseguro que el año pasado nosotros salvamos la categoría, pues nos hemos hablado de un monto X, le exigimos un contrato para que nos hagan, para que no pase otra vez lo que nos está pasando, entonces
Eso es lo que van a tener una reunión la directiva y van a ver si van a cumplir o no. Y si cumplen, seguimos, y si no cumplen, no seguimos. Bueno, esa es la advertencia que le hiciste, Hugo Marcelo. Sí, Arturo no quería que salga a la luz, pero porque estábamos bastante bien. Esto explotó por la forma que siempre estaban llegando después de los partidos en los vestuarios, y algunas veces hay alguien detrás del precio por ahí y dicen cosas que no llegan a disgustar, por ejemplo, a los jugadores y a nosotros también. ¿Declaraciones del presidente del club, decís? No, él es un muy buena persona. ¿El hermano? No hay nada que objetar. El hermano, está bien, pero por ahí alguno que está detrás. Detrás su hermano. Quiere decir que a qué hora tiene que darte la respuesta, Hugo Marcelo. Yo creo que hoy o mañana se reúnen y veremos. Hoy yo me estoy yendo ahora a Santaní. Estoy viendo la posibilidad de ir a entrenar hoy, mañana, y ellos van a saber si cumplen o no. Bueno, Hugo Marcelo, éxitos, excelente campaña de Santaní, seguiremos charlando, muy amable. No, gracias a vos, Arturo, y cuando guste. Gracias, Hugo Marcelo Vela. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Anda y divertite y sé un ganador con Vivan, abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida El Yat número 11, edificio Vivan. Seguinos en red como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. Hoy es día del psicólogo. Así que a Sergio Lausecker un saludo muy especial. Hablamos esta mañana en Urbana con el Sergio Lausecker, que está en Ciudad del Este. Así que mi respeto para vos, para más familia, el día del psicólogo, psicóloga, muchísima felicidad. Psicólogos, psicólogas. En Bristol, super ofertas de lavarropas y seca ropa, 70 sucursales, WhatsApp 0991670000, www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Siguen los partidos, resultados. Final del partido, ganó Trinidense 2-0 a Guaraní, goles de Pedro del Valle a los 41 del primer tiempo y a los 8 de la segunda etapa. Fue expulsado Gastón Gil Romero en el segundo tiempo. 2-0 entonces Trinidense le ganó a Guaraní. Y en el otro partido, ya a tiempo de descuento, Resistencia está ganando 1-0 a Tacuaré. Se adicionaron 5 minutos. En Villaliza, victoria hasta aquí por 1-0 a favor de Resistencia. Pero qué campanazo, qué victoria trinidense. Qué bien por Trinidense, Qué bien por Trinidense. Ganando 2-0. No digo que es expresión de deseo. Esa es la realidad de lo que está pasando con Trinidense. Está... Jugador de Patronato. Está Fabio Vázquez, jugador de Patronato. Fabio Vázquez. ¿Cómo está, Fabio? Buen día. Bueno, contanos, Patronato, cómo anda la espera del partido ante Olimpia y en el campeonato. Indudablemente preocupa a Fabio esta agresión en el torneo de la B, del campeonato argentino. Están con número 16 de 19 equipos que conforman el grupo A de la Primera Nacional de este año, ¿no? Difícil el momento que están pasando, Fabio Vázquez, jugador de Patronato, en el campeonato que ustedes tienen. Sí, sabemos que por ahí estamos en deuda en lo que es la liga local. Es una liga muy difícil. Vamos a recuperar otra vez después, por favor, con los compañeros. Fabio Vázquez, que nos pida disculpas, la señal no es buena. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar. Fabio, ¿me escuchás bien, Fabio Vázquez? Sí, ahí lo escucho. Ahora mejor. Yo no quiero amargarte más la situación de Patronato. Tienen el partido contra Olimpia. Te pido disculpas. Pero las cosas no andan bien en el campeonato local, ¿no? Están en un lugar muy rezagado con relación a la punta del torneo. No, obviamente no hay problema. Hay que hacerse cargo de la situación. Sabemos que tenemos que levantar en un torneo el cual es muy parejo acá en Argentina, la segunda división. Así que bueno,
nos está costando un montón, tenemos la Copa de por medio, no somos un plantel muy amplio, entonces eso lleva a que el resto de los equipos tengan esa ventaja. Nosotros estamos jugando cada 3-4 días y bueno, trataremos de que una vez que pase la Copa que nos encuentre más arriba en lo que es la liga local y obviamente que pelearemos ahora el miércoles a ver si podemos meternos en el segundo puesto ahí en la Copa Libertadores contra Olimpia. Claro, perdieron con Saltemo por 3-1, ahora viene Olimpia, ustedes saben todo lo que significa Olimpia en el orden internacional y vos lo estás diciendo. Ese capítulo para Patronato, para su historia, para los protagonistas, para su gente es muy especial jugando en la casa. Tal cual, va a ser el segundo partido que podemos lograr jugar de local. Nuestra cancha no estaba habilitada por la Conmebol, así que el primer partido de Libertadores lo aprovechamos muy bien contra Melgar y bueno, ahora vamos a buscar eso. Sabemos que Olimpia es un club muy grande ahí de Paraguay y bueno, trataremos de con nuestras armas quedarnos con los 3 puntos. Germán Cafa. Hola Fabio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué hace Germán querido? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y vos cómo estás? ¿Cómo estás de tobillo? Porque leí que estabas un poco lesionado y por eso no jugaste el fin de semana. Sí, tal cual. Vengo ahí con una molestia, pero gracias a Dios soy entrenador normal, lo pude llevar muy bien, así que si Dios quiere no va a haber problema para estar, para que el técnico me pueda tener en cuenta para el miércoles. Sin duda que vas a ir del arranque porque vos sos un jugador muy importante para el técnico Bota y porque cada vez que te ha tocado jugar has rendido de muy buena manera. ¿Qué te dice el entrenador? Y bueno, tal cual, por ahí fue una charla muy sincera, del cual yo ya no venía aguantando el dolor, por eso decidí parar estos partidos y también para poder seguir rindiéndole tal cual, así que bueno, lo entendió. Y bueno, sabemos la necesidad que hoy tiene el equipo, así que bueno, no somos un amplio plantel, así que aceleramos los pasos. Bueno, hoy gracias a Dios estoy muchísimo mejor, hoy probé después de 10 días, así que todo normal, digo. Con esta irregularidad que viene teniendo Patronato, porque en la B Nacional no le está yendo bien, pero en la Copa Libertadores vienen compitiendo. ¿Cómo está el ambiente ahí en Paraná, con ustedes, con los jugadores, con el cuerpo técnico? ¿Qué nos puedes contar de eso? Y es complicado, también es entendible. Nosotros la gente, obviamente que la gente se pregunta por qué con equipos superiores a nosotros rendimos de otra manera y cuando jugamos la liga local, que en definitiva debería ser mucho más fácil, no lo hacemos. Pero bueno, es totalmente, el marco es diferente. Acá sería algo al revés, ¿no? Los equipos acá locales a nosotros nos juegan como si fuéramos River o Boca. Y bueno, nosotros tenemos que cambiar ese chip, esa mentalidad y jugarla con esa presión de que somos candidatos. Cuando jugamos la Copa es al revés, el candidato es Olimpia, es Melgar y Atlético Nacional. Entonces, como que entramos de otra manera y eso se ve después en la cancha. Bueno, Fabio, te agradezco por la comunicación, abrazo grande, saludo acá a toda la mesa y estamos en contacto. Dale, muchísimas gracias, muchos saludos ahí, lo mejor para lo que viene, por eso. Fabio Vázquez, jugador de Patronato. Shell baja sus precios, fórmula regular 7.100 guaraníes, fórmula super 7.400 guaraníes, Shell B-Power 8.850 guaraníes y más. Carga Shell al mejor precio. Shell, precios bajos, calidad superior. Ganaron los 2 partidos Víctor Villalba. Sí, ganó Resistencia, 1-0 le ganó a Tacuarí, gol convertido por Alexis Villalba, partido que se jugó en Villaliza. Y el otro encuentro, en Dos Bocas, ganó Sportivo Trinidense, venció 2-0 a Guaraní, 2 goles de Pedro del Valle para el triunfo de Trinidense. Con estos resultados, Trinidense se acomoda en el tercer lugar, misma cantidad de puntos que Guaraní en la tabla del torneo de apertura, y con este resultado sale del último lugar de la tabla de promedios Resistencia y lo hunde de momento a Tacuarí. Tacuarí ahora pasa a ser el último en la tabla de promedios. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado. Desde $13.900, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar sea representante oficial de Fiat en Paraguay. Fíjate lo del técnico Carlos Recalde.
3 jugados, 2 empatados, 1 victoria. Así es. Resistencia. Los lunes son de ahorro en Farma Oliva. Pagando con tu tarjeta de crédito Visión tenés 35% de ahorro. Solicita tu tarjeta al 021-414-3000. Entérate de los beneficios en www.visionbanco.com/beneficios tarjetas. Y lo opuesto con lo que pasó con Guaraní, porque ya el presidente aquí había encendido las alarmas cuando le ganó solo por un gol a Resistencia. Ahora viene de derrota en derrota complicándose Guaraní. Lo de López, habría que ver qué pasa en los próximos días igualmente. Pero ahora juega Guaraní el jueves. Por eso, no hay el combo. En los próximos días, el próximo juego. Sí, si no le va bien, como dice el niño, y debe ser consciente. Yo estaba viendo el partido y hablaba mucho con los jugadores, hacía gestos con sus ayudantes. Roberto, felicidades, Roberto Garcete, ¿cómo andás? Gracias, Arturo. Muy buenas tardes para todos. Un gran partido, un partido sufrido. Los dos equipos se prodigaron hoy para quitar el triunfo, no había otra, los dos necesitábamos y gracias a Dios pudimos ganar. Lo que es y significa todo esto en el momento de Resistencia, cambio de técnico con Carlos Recalde, 3 jugados, 2 empates, 1 victoria como técnico, la ansiedad del partido, puesto para hoy, muchas cosas emocionalmente hablando, Roberto. Así mismo, los muchachos están muy ansiosos ya, estuvieron concentrados 2 días, ayer pidieron ya ir a descansar con la familia y levantarse temprano y venir. Nos concentramos anoche y los muchachos hicieron sus deberes hoy. Fue un partido muy difícil y creo que es un justo premio para este plantel que se sacrifica día a día. Bueno, esto, Roberto, del promedio, de la victoria, todo lo que significa la permanencia de esta categoría y la lucha, hay que tener, Así mismo, tenemos que estar tranquilos. Eso estamos hablando siempre con el presidente porque estamos muy ansiosos y muy preocupados porque no nos preparamos para estar en esta posición. Este año creo que trajimos más jugadores de calidad, pero no se ve en el reflejo de la tabla. Yo creo que ahora se está mostrando y está jugando mucho mejor. Ya tenemos mucha opción de gol. No pudimos concretar los otros, pero uno concretamos y con eso, gracias a Dios, ganamos. ¿Cómo está el estado del campo? Excelente, Arturo, excelente la cancha de Sol de América, inclusive hasta las canchas auxiliares están impecables, Arturo. Qué bien, ahora viene el Trinidense, Roberto. Así mismo, vamos yendo también a un partido difícil en el Martín Torres. Creo que Trinidense es un gran equipo, le ganamos la primera etapa, creo que le vamos a hacer pelea, ellos son los favoritos, nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor para quitar otro resultado positivo. Entonces vamos a irnos partido tras partido. Nuestro objetivo es por lo menos puntuar más en esta primera etapa, porque si no lo hacemos se nos va a hacer difícil ya la segunda parte. Entonces tenemos la obligación de hacer más puntos. Chao, Roberto, y congratulaciones. Ustedes necesitan muchísimo esto y uno tiene que entender también todo el esfuerzo que se pone. Gracias, Roberto. Gracias, Arturo, y hasta siempre. Gracias, Roberto Garcete, vicepresidente de Resistencia. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Jugá y ganá en Slot del Sol, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol online. Penalty te conecta a lo mejor del deporte: pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. Estamos con Norma Riede. Qué victoria, Norma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para vos, para todos ahí en el estudio y también para la audiencia. Bueno, contanos la victoria 2-0 ante Guaraní. No, partidazo. Yo creo que uno de los mejores partidos del Trigi. Las canchas lindas definitivamente nos ayudan mucho a nuestro juego. Y los muchachos tenían muchas ganas de ganar, de mostrar en la cancha, y yo creo que hoy fuimos los merecedores de la victoria, sin ninguna duda. El partido en sí decía muy emotivo, ¿no? Muy emotivo porque como presidente es un orgullo ver que los muchachos se peleen cada pelota a ese nivel, sacrificándose así, es motivo de orgullo. Más allá de lo que estemos peleando, siempre
el Chiqui con sus limitaciones logró un poco eso y eso les agradeció en el vestuario porque es lo que me importa mucho más que el resultado. Cuando se tiene este tipo de campaña, presupuesto, ¿qué te dice a vos? Presupuesto numérico de tabla, digo, Norman. No, y totalmente desfasado en el flujo porque nosotros no teníamos, sí en nuestra imaginación, pero estamos, son más premios de lo previsto, pero es una cuestión que nosotros como dirigentes de la torta anual acomodamos para que esto sí así no hay mayor inconveniente, pero sí es sorprendente lo que estamos logrando y estamos, la verdad, que muy contentos. Presidente, qué partidazo de vuelta de Pedro del Valle, y eso automáticamente me hace preguntarle ¿cómo es el acuerdo con él? Porque el pase pertenece a Libertad. ¿Ustedes lo tienen seguro hasta fin de año? ¿O si Libertad requiere que vuelva en junio, él va a tener que volver y no hay posibilidad de renegociarlo? No, porque posibilidad de renegociar yo creo que siempre hay. Cuestión de sentarse y ver qué es lo que requiere su Libertad, de que tiene su pase. Él hasta que se abra el libro pase es de trinidense y juega como un trinidense, pero llegado el momento veremos. ¿Está bien? Sobre del Valle, pero claro, y siempre dijiste que vos no te vas a escapar tu presupuesto que tenés ya elaborado, preparado, y bajo esa disciplina económica te moves, Norman. Sí, comandante, así lo hemos hecho siempre porque soñamos como dirigente algún día poder repagar y que el club tenga su propio vuelo, y eso es un sueño dirigencial muy grande y para eso tenemos que colaborar todos. Estamos en un momento donde hay que sudar la gota gorda con la esperanza de que el día de mañana logremos lo que nosotros soñamos a largo plazo. Y ahora viene Resistencia, que viene de ganar. Sí, no, Resistencia no hay equipo fácil en la primera división. Resistencia es un equipo también aguerrido, viene justamente peleando su propio campeonato, todos tienen su objetivo y bueno, no va a ser fácil. Bueno, seguiremos charlando y felicidades, Norman. Se te siente bien, seguro, fuera de presupuesto, en esto que están logrando y que fuiste tan francamente decidido a dar respuesta a la pregunta. Chao, Norman, gracias. No hay vuelta que dar. Eso es algo que nosotros como dirigentes nos toca jugar en nuestro partido y lo vamos a solucionar. Es en todo caso un adelanto de premio que teníamos estipulado para más adelante, pero eso se maneja, comandante. Es nuestra misión esa, los jugadores tienen que estar tranquilos. Nosotros haremos nuestra parte y gracias por los comentarios, por llamar siempre a la hora. Gracias, muy amable. Norman Rieder, presidente trinidense. En el mes de las madres, prende el mejor regalo, un televisor de 43 pulgadas con sistema operativo Wivos de Tokio, y con tu compra ya puedes participar por pasajes para viajar con mamá a ver la gran final de la copa más importante de Europa. Con Tokio vamos con mamá a la gran final. Tiene que tener Hugo Marcelo para decir o nos pagan o nos vamos. Está muy bien. 50 millones aproximadamente de la deuda. Está muy bien, lo salvó el descenso, hoy lo tiene puntero su equipo. ¿Le tienen que pagar? Le tiene que pagar, ¿verdad? Claro que sí. Y este es el momento. Es el momento. Y tiene que hacer un reconocimiento a la gente. Exacto. Así mismo. Tal cual. De Santanía, ¿verdad? Sí. Tiene que hacer un reconocimiento. Mucha gente a la no escucha gente. por ahí, así que le tiene que hacer, lo escucha a nosotros. Cuando estaban muertos levantamos. Exactamente. La última vez, porque él estaba peleando en zona de descenso. Santaní el estaba año pasado, descendido, se prácticamente. rearmó todo y ahora está peleando en la zona de arriba. Sí, así mismo. Y hoy lo tiene puntero, jugando muy bien a su equipo. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. 12-7. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Víctor. Sí, hoy se programa la siguiente fecha, a las 13 es la reunión de la divisional, ya no hay necesidad de simultaneidad obviamente, pero para repasar a la vuelta de Darío los partidos que se van a programar esta siesta. Con cubiertas como Tire anda sin preocupaciones porque te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo tipo de daño accidental. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Maneja tranquilo con cubiertas como Tire. Sí, sin duda que no, y más en el arranque que tuvimos en Sol de América. Los 3 primeros partidos perdimos con General Díaz de local, empatamos con Rubio Ñu de visitante y perdimos con Capiatá de local. Y se hablaba de que la salida era inminente. Después me enteré que el apoyo de futbolistas, en el caso de Sasá y Mingo, que ellos vieron que buscábamos una manera de trabajar, que teníamos una manera de trabajar y bueno, nos dieron esa segunda posibilidad que la aprovechamos. Después, bueno, seguir escalando porque empezamos a ir a lugares donde había planteles de mucha mayor jerarquía y bueno, obviamente que cuando uno logra
convencer a los futbolistas se convencen y son buenos futbolistas, las cosas son más sencillas. Mira, esa anécdota no la sabía, te iban a quitar después de las 3 fechas. En 3 fechas ya estábamos más en Buenos Aires que acá. Es lo que decía, gracias a la producción externa, lo que decía Garnero. En 3 fechas estábamos más en Buenos Aires que acá. Y hasta tiene en mente cuáles eran las 3 derrotas experimentadas. ¿Cuáles fueron, perdón? Y los Salcedo. Sí, formaron parte de se que recordó. tengan una... Y se recordó de ello. Y cómo cambió la historia a partir de ahí, porque hablamos de... Por eso es muy importante, compañero, como entrenador, de recostarte y tener una buena relación con los referentes del plantel. Es verdad. Porque al fin y al cabo el que mantiene en tu cargo son los jugadores. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regala amor, regala Bemyflores. Reiteramos los resultados entonces de primera división. Ganó Sportivo Trinidense 2-0 a Guaraní en Dos Bocas y ganó Resistencia 1-0 a Tacuarí en Villaliza. Y aquí tengo lo que decía anteriormente, el tema de la fecha que este programa tiene estos partidos en la siguiente jornada. Nacional Cerro, local Nacional, Tacuarí Deportivo Luqueño, Trinidense Resistencia, Guaireña ante Guaraní, Olimpia local ante Sportivo Ameliano y General Caballero de Mallorquín recibiendo a Libertad. ¿Sufrís de acidez y reflujo? Probá Clanzol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas, disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clanzol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. 12-9. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su ¿Ya inversión. preparando maleta? ¿A qué hora de vuelo? ¿A las 2? A las 14. No, entonces ya están en el aeropuerto de Fernández, Sí, ¿verdad? ya está. Libertad. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Tenemos que saber con Olimpia cuándo viaja. Hoy a las 22. A las 10 de la noche, en vuelo correcto, charter. perfecto. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Cuando niño tuteaba hielo de los brasileños, yo le mostraba al niño la respuesta que hubo. Si damos otra vez recalculando niño, tiene que ver con Aguirre para Inter, ¿verdad? Sí. Que al final veo una interna en la directiva. ¿Se queda? Y le están tratando de retener. El presidente le quiere retener y toda la junta técnico directiva Manu Meneses. Para que no se vaya. Pero sí hay un interés importante si se da el cambio. Aguirre, por lo que fue ya en su momento en Inter, pica allí como uno de los. ¿Y cómo le pone el Inter a Aguirre? Él en su primera. ¿Y el Inter ese fue el que fue eliminado por Olimpia? Sí, en octavos de final. ¿Cómo le fue a Aguirre? Él terminó el año. Porque si te vuelven a traer. Es porque te fue bien. Porque te fue bien, Fíjate una buena imagen. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribí al WhatsApp 0981-434-771. El torneo Gaúcho había ganado en el 2015 con Inter de Porto Alegre. Fue su mejor año en el 2015. Ganó el estadual, pero es bastante bueno porque le gana rivales. Sí. En ese primer ciclo. Ganó un título. Sí. Porque incluso en ese 2015 Inter había llegado a semifinal de la Libertadores. Perdió contra Tigres la semifinal, después River salió campeón ante Tigres. Pero en el segundo ciclo, que fue más reciente, 2021, 42% de puntaje, en este caso hizo, de puntaje probable. 11 victorias, 12 empates, 12 derrotas. ¿En qué torneo fue? En Brasileirao. Sí, exactamente. Porque tuvo 2 etapas. Uno el 2021, que es el último, que no fue el mejor, pero sí lo he puesto en la primera presencia en el 2015. El 2021 fue secuencia del 2015, que le fue bien y lo llamaron nuevamente. Exacto. Ahí está. Ella es única como los accesorios de Erimar. Mamá es multifacética, así que su auto debe adaptarse. Por tus compras en el mes de mamá participás de vales de spa, vales de bellezas y vales de combustibles. Todo para mamá. Accesorios únicos para mamás únicas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol más octanos, mejor precio. 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditiva de Ecopetrol. ¡Vamos! Bueno, ya enseguida contacto con NPI. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Llegó Romero, si tenemos Gustavito la entrevista en el aeropuerto de los colegas. ¿Tenemos para poner? El de Cerro. Fernando Romero. Porque vuelve se de va Australia. a Brian Zamudio. Así es. Son $2 millones, decía Dani Maciel ayer. Sí. Si Cerro quiere tener. El Romero está en el país.
Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada ¿Qué edad día. tiene Fernando Romero? Y Fernando debe estar por los 23 más o menos. Vamos a buscar el dato exacto. Muy bien. Había jugado en Guaireña y Nacional antes de llegar a Cerro. Pufa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales te ayudan a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recárgate de energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad éticos. 12-13. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña en La Plata. Categoría 2020, 23 años tiene Fernando Romero en la actualidad. Fernando Romero retornando a ser. Fer, antes que nada, bienvenido de vuelta al país. ¿Tus sensaciones volviendo después de un par de meses estando fuera de nuestro país? Muchas gracias, Pepi. Sí, volvemos después de unos meses afuera. Estamos muy contentos de venir acá de vuelta al país con la familia, ahora a disfrutar y ya prepararnos para lo que viene. Tu primera experiencia fuera del país, marcaste un par de goles allí en Australia, te tocó jugar, terminó un poquito rápido la temporada, pero supongo que suma a lo que vas consiguiendo en tu carrera. Sí, la verdad que aprendí bastante allá en Australia, una liga muy competitiva, con mucha dinámica, mucha técnica. La verdad que sirvió bastante para crecer y ahora para lo que viene, seguir aprendiendo, seguir creciendo y tratar de poner todo en práctica, todo lo que aprendí. Así como para vos fue nuevo, para ellos también digo un paraguayo, porque a fin de cuentas abriste puertas para los paraguayos en Australia, era algo que se dio por primera vez con tu vida al Melbourne. Sí, todo el mundo me preguntaba por Paraguay, algunos hasta ni sabían dónde quedaba, tenía que hablarle, tenía que explicarle dónde estaba. Creo que dejé buenas sensaciones para ellos, querían seguir contando conmigo, pero bueno, acá también el profe me está dando la confianza y yo traté de aprovechar. Del otro lado, volver a Cerro, la confianza, de hecho en estos últimos días, te cuento, habló Facundo Saba al respecto, comentó que había pedido, tras ver tu estilo de juego, tras ver tus videos, tu regreso al club, y hoy te toca volver a vestir más adelante la camiseta de Cerro bajo las órdenes de Facundo Saba. Sí, la verdad que para mí es un orgullo grande que el profe haya pedido de vuelta por mí. La verdad que me motiva bastante a seguir trabajando y nada, como te dije, poner en práctica todo lo que aprendí allá, todo lo que ya venía haciendo acá para ayudar al equipo y así conseguir todos los objetivos. Después de acomodarte acá, seguramente entrar en contacto, ver cuándo te presentás, imagino, poder ponerte a las órdenes dentro de poco y a partir del mes de julio estar listo para la competencia. Sí, así mismo, ahora capaz me tomo 1 o 2 días para tratar de acomodar todas las cosas, tratar de descansar un poco, cambiar el horario y después ya sí ponerme en contacto con la gente del club y ver cómo sigue todo para empezar a trabajar cuanto antes. Eso es lo que decía Romero, que está retornándose. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9SA. 12-16. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Algunos datos sobre Fernando Romero y esta breve pasantía por Australia. Jugó 10 partidos, 5 como titular, 5 como suplente, 2 goles marcados. Para Fernando Romero en el medio vio una expulsión para el ex jugador de Nacional y Guaireña, como decíamos previamente. Y en Cerro Porteño tiene en total, entre campeonato local y Copa Libertadores, 39 partidos jugados en 2 temporadas y 6 goles marcados. Fernando Romero, que ahora tendrá su segundo ciclo con la camiseta azul. Bueno, y digamos que Anthony Silva, agregándole información, le dijo que era lo que prefiere guardar silencio, quedó fuera de Puebla con el brazalete de capitán, está negociando el siguiente semestre, probablemente en el fútbol mexicano. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto o llama al 619-0000 para agendar tu cita. 12-17. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresá a unisal.edu.py. ¿Cómo te va, José María Barumbeck? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Bien. Saludos. Gracias, la comunicación no es buena. ¿Vos me escuchás bien, José María? Perfectamente bien, te escucho. Pero a vos te escuchamos medio en el fondo. Técnicamente no es buena, pero periodísticamente vale. La derrota, ¿cómo se siente esto? Ahí seguida está Danubio en Copa Sudamericana el jueves y ya habían algunas críticas contra Hernán Rodrigo López en la conducción técnica. Desde tu punto de vista. Bueno, es una pena muy grande
haber perdido ese partido. Perdimos muchas cosas aquí, entiendo yo que perdimos el tercer puesto. No estoy muy seguro, pero creo que sí. Y sobre todo la parte anímica del plantel para un partido tan importante para nosotros como la Copa Sudamericana, que mañana viajamos para jugar con Danubio pasado mañana, ¿no? Bueno, entonces está diciendo, el primero es prioridad ahora en lo que viene la Sudamericana y luego se estudiará este tema del bajón que está teniendo Guaraní futbolísticamente. Sí, ahora en este momento lo único que ya terminó el partido con Quimiense, desgraciadamente una derrota que nos duele a todos, pero ahora hay que pensar en la Copa Sudamericana, en Danubio. Para nosotros es muy importante ganar este partido, ¿verdad? Y de esa forma estar mejor posicionados y ver la forma eventualmente una clasificación a la siguiente ronda, ¿no? Está bien. ¿Vos viajás, José María? No, yo no estoy viajando esta vez, ¿verdad? Están viajando otros compañeros. Yo por motivos particulares no estoy viajando, entonces, pero muy preocupado por el nivel que está presentando en los últimos partidos, eso sí, ¿verdad? Claro, por eso te decía. Vos no querés ahondar más porque viene el partido de Sudamericana, pero la preocupación está latente. Se cortó. José María Barumbeck. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanato, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33. Dirección Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Ido Llaga, Asunción, Cantabria S.A. A ver si podemos hablar con Carlos Recalde, técnico de Resistencia. Asado y fútbol Álamos, porque si es fino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. 1220. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. 1220. En Electrovan, el televisor Hisense de 43 pulgadas ofrece una excelente definición. Encontralas en cuotas de 249.000 guaraníes. También puedes financiarlos con tus tarjetas de bancos aliados. Electrovan, mejorando tu calidad de ¿Qué vida. ¿Qué explicación puede hacer cuando malogras tanto frente al arco? Aparte Arévalo, ¿de dónde salió Arévalo? En el buen sentido. No, bueno, él jugó mucho tiempo en intermedia. Después en Carapeguá había aparecido en primera. Carapeguá, sí. Arévalo. Jugó en Santaní, el Quelito, en Santaní. Y fue el arquero que ascendió con Mallorquín. Sí, están Néstor y Diego. ¿Cómo están? Bien, Arturo. ¿Y ustedes? Bien, señor. Saluda al equipo. Gracias, muy amable. La cancha no está bien. La cancha trinidense, donde juega Ameliano frente a Guaireña. Y ya vamos adelantando material. Hablamos con Héctor Melgarejo, el presidente. No, ahí se fue, Arturo, ahí se fue. Lastimosamente la cancha no va a estar en últimas condiciones, porque nos fuimos, caminamos y ahí hay agua, pero igual va a dar la cancha, ¿verdad? Esperemos que con esta hora se seque un poco más, ¿verdad? Hicimos el intento y no tuvimos un eco favorable en ningún lado, y bueno, es la cancha que está habilitada, no está como quisiéramos, pero ahí es donde se va a jugar, ¿no? Ahí se juega frente a Guaireña, que ¿cómo está con el promedio? Y está complicado Guaireña. Al ganar Resistencia todavía sigue respirando fuera de zona de descenso, pero si sigue encadenando malos resultados, en cualquier momento Guaireña ingresará a esa temida Y el zona. triunfo de General Caballero también complica más todavía. Sí, porque sale a flote General Caballero con la victoria de Resistencia. Ahora Tacuarí queda último y penúltimo Resistencia en promedio. Y Ernesto, Diego, 3 partidos Carlos Recalde, 2 empates y una victoria en Resistencia, ¿eh? Sí, bien. Evidentemente, como lo dijo la vez pasada Germán, el tema mental, recuperarlo desde lo emocional, desde lo mental, hacerle creer a los jugadores que son mucho más de lo que venían jugando, fue determinante. Roberto Garcete, el técnico de Resistencia. Un gran partido, un partido sufrido. Los dos equipos se prodigaron hoy para quitar el triunfo. No había otra, los dos necesitábamos y gracias a Dios pudimos ganar. Lo que es y significa todo esto en el momento de Resistencia, cambio de técnico con Carlos Recalde, 3 jugados, empate, una victoria como técnico, la ansiedad del partido, puesto para hoy, muchas cosas emocionalmente hablando, Roberto.
Así mismo, los muchachos están muy ansiosos ya, estuvieron concentrados 2 días, ayer pidieron ya ir a descansar con la familia y levantarse temprano y venir, nos concentramos anoche y los muchachos hicieron sus deberes hoy. Fue un partido muy difícil, creo que es un justo premio para este plantel que se sacrifica día a día. Bueno, esto, Roberto, del promedio, de la victoria, todo lo que significa la permanencia de esta categoría y la lucha. Hay que tener. Así mismo, tenemos que estar tranquilos. Eso estamos hablando siempre con el presidente porque estamos muy ansiosos y muy preocupados porque no nos preparamos para estar en esta posición. Este año creo que trajimos más jugadores de calidad, pero no se ve en el reflejo de la tabla. Yo creo que ahora se está mostrando y está jugando mucho mejor. Ya tenemos mucha opción de gol. No pudimos concretar los otros, pero uno concretamos y con eso, gracias a Dios, ganamos. ¿Cómo está el estado del campo? Excelente, Arturo. Excelente la cancha de Sudamérica. Inclusive hasta las canchas auxiliares están impecables, Arturo. Qué bien. Ahora viene el Trinidense, Roberto. Así mismo, vamos a irnos también a un partido difícil en el Martín Torres. Creo que Trinidense es un gran equipo, le ganamos la primera etapa, creo que le vamos a hacer pelea, ellos son los favoritos, nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor para quitar otro resultado positivo, entonces vamos a irnos partido tras partido, nuestro objetivo es por lo menos puntuar más en esta primera etapa porque si no lo hacemos se nos va a hacer difícil ya la segunda parte, entonces tenemos la obligación de hacer más puntos. Roberto Garcete, pido disculpas, dije técnico, ocurre que estamos tras Carlos Recalde, vicepresidente, es el vicepresidente de Resistencia, el gran campañón trinidense. Sí, se acomoda en el tercer lugar ahora con la victoria ante Guaraní. Y con muy buena perspectiva, ya el tema del promedio se va olvidando de a poco y piensa en otros objetivos a partir de ahora. Está lejísimo, está cuarto si miramos la tabla de promedios, viene Libertad, Cerro Limpio y después ya está Trinidense, lejos. El fiel ejemplo de los procesos, cuando se respetan estos son los resultados. Sí, Arturo, mantiene casi el 80% de la base de la intermedia, si no es más. Sí. Se lo había dicho a Diego cuando estaba por la mitad del torneo intermedia, que le dije para mí que Trinidense va a salir campeón, es el que mejor juega el fútbol, y le había dicho antes de empezar el torneo de apertura, que para mi forma de ver, Trinidense iba a ser la revelación del torneo por cómo jugaba el fútbol y por la impronta que le pone José Arrúa a todos los partidos, que entre quien entre, le rinde al equipo. Y hablamos con Norman Riede, presidente trinidense. Partidazo. Yo creo que uno de los mejores partidos del Trigi, las canchas lindas, definitivamente nos ayuda mucho a nuestro juego. Y los muchachos tenían muchas ganas de ganar, demostraron eso en la cancha y yo creo que hoy fuimos los merecedores de la victoria, sin ninguna duda. El partido en sí decía muy emotivo, ¿no? Muy emotivo porque como presidente es un orgullo ver que los muchachos se peleen cada pelota a ese nivel, sacrificándose así, es motivo de orgullo, más allá de lo que estemos peleando siempre. El Chiqui con sus limitaciones logró un poco eso y eso les agradeció en el vestuario porque es lo que me importa mucho más que el resultado. Cuando se tiene este tipo de campaña, presupuesto, ¿qué te dice a vos? Presupuesto numérico de tabla, digo, Norman. No, y totalmente desfasado en el flujo porque nosotros no teníamos, sí en nuestra imaginación, pero son más premios lo previsto, pero es una cuestión que nosotros como dirigentes de la torta anual acomodamos para que esto sí así no hay mayor inconveniente, pero sí es sorprendente lo que estamos logrando y estamos muy contentos. Siempre dijiste que vos no te vas a escapar tu presupuesto que tenés ya elaborado, preparado y bajo esa disciplina económica te moves, Norman. Sí, comandante, así lo hemos hecho siempre porque soñamos como dirigentes algún día poder repagar y que el club tenga su propio vuelo y eso es un sueño dirigencial muy grande y para eso tenemos que colaborar todos. Estamos en un momento donde hay que sudar la gota gorda con la esperanza de que el día de mañana logremos lo que nosotros soñamos a largo plazo. Y ahora viene Resistencia, que viene de ganar. Sí, no, Resistencia no hay equipo fácil en la primera división. Resistencia es un equipo también aguerrido, viene justamente peleando su propio campeonato, todos tienen su objetivo y bueno, no va a ser fácil. Monumental. Compañero Arturo, a Diego el tema de Santani. Es un caso muy especial, muy singular. Renunció, se quedó, ganó Santani niño y ahora mandó un aviso y advierte. O se ponen al día en Santani con Hugo Marcelo Ovelar
o se va el técnico y sus compañeros. Entre hoy o mañana una reunión de la directiva a ver si aceptan el pedido de Marcelo Velar y está arriba con 2 de mayo, los dos líderes hoy día en la intermedia. Mira, niño, que no dijo que no son 50 millones. Cuando le preguntamos 50, lo único que dijo fue están bien informados. Sí. Hugo Marcelo Velar advierte, o se pone al día Santani o se va. Bueno, hoy hay una reunión de la directiva que tienen que ver la posibilidad si lo que nosotros pedimos no acceden o no vamos. Si acceden a lo que pidieron, son 50 millones de guaraní por deuda. Qué rápido, Arturo. Y Arturo, que el año pasado nosotros salvamos la categoría, bueno, hemos hablado de un monto X, le hicimos un contrato para que no hagan, para que no pase otra vez lo que no está pasando, entonces eso es lo que van a tener una reunión de la directiva y van a ver si van a cumplir o no, y si cumplen seguimos y si no cumplen no seguimos. Bueno, esa es la advertencia que le hiciste, Hugo Marcelo. Sí, Arturo no quería que salga a la luz, pero porque estábamos bastante bien, esto explotó por la forma que siempre estaban llegando después de los partidos en los vestuarios y algunas veces hay alguien detrás del precio por ahí y son cosas que no llegan a disgustar, por ejemplo, a los jugadores y a nosotros. Quiere decir que a qué hora tiene que darte la respuesta, Hugo Marcelo. Yo creo que hoy o mañana se reúnen y veremos. Hoy nosotros yo me estoy yendo ahora a Santani, estoy viendo la posibilidad de ir a entrenar hoy, mañana y ellos van a saber si cumplen o no. Monumental. Hugo Marcelo Velar Santani. Arturo, ¿sí? ¿Saben del informe médico de Gustavo Gómez con el Palmeiras, lo último? No, ¿qué pasó? Jugó ante Santos y le detectaron una fisura en el rostro y lo van a volver a reevaluar mañana para ver si viaja a Paraguay. Mañana. Exactamente. Ahí tiene una fisura en el rostro y lo están revisando permanentemente. Un golpe, sí, para ver si viaja o no a Paraguay para jugar el partido ante Cerro. Mira que esa noticia es notición, ¿eh? Sí. Hablamos del mejor jugador, central de la historia hasta ahora, de Palmeiras, Gustavo Gómez. ¿Así es? Y sí, sería una baja sensible y no quiero que suene mal el término, pero que le hace goles a Cerro. Claro, buena noticia para Cerro. O sea, sí. Mala noticia para Gómez, buena Gómez. noticia para Cerro que no juega. juega. Tiene un potencial aéreo importante. Y yo no creo que le gane igual con o sin Gómez, pero es una buena noticia. Espera un ratito. No, pero ojo, espera, disculpen. Está para volver Ronnie, hay que ver lo de Ronnie y Veiga, que no jugaron acá en Brasil, perdón, y que podrían volver para esta revancha. Dos figuras muy importantes para el Palmeiras. Va a tener todo su potencial. No, pero Víctor Villara no le da ninguna posibilidad. ¿Qué es lo que te pasa, vos? Y mentiría si yo lo contrario, no voy a mentir. ¿Qué es lo que le pasa a este chico, Germán? No, pero Arturo, poco optimista. Estaba pensando hace un ratito, cuando ustedes estaban hablando, yo digo, qué buen equipo comando que tenés. Tenés analistas, tenés un ex jugador de fútbol que fue realmente muy bueno y tenés un vidente. ¿Alguna que otra, cierto, Ernesto? No, pero estoy hablando en serio. O sea, él dijo que antes de que termine el campeonato, Libertad va a ser el campeón. Y el niño dijo que Libertad va a ser campeón. No, pero a mí, yo lo escuché a Bueno, pero Ernesto, el niño también es bastante evidente, le ha pegado al resultado con goles y todo. El único en la mesa que dijo que Libertad iba a ser campeón es el niño Jorge, que ya vio lo hacemos antes de que arranque el torneo. Antes de que arranque y ya vio la cuestión económica, tuvo el premio. Esto es como vos jugás y tenés el premio. O sea que Víctor está gordita la billetera. Víctor se agarró de las se agarró de las de niño. ¿Qué? Víctor, qué feo sonó eso. No, viste que Moria Casal dice se agarran de mí. Claro. Víctor se agarró de las de no, niño. Viste que Moria Casal decía se agarran de mí. Bueno. Bien, vas a los resultados de lo bien que le va a Libertad y cómo hay que hacer grosería. No dije nada. Quedó feo eso. Y vos siempre mal pensado, no hay que ser grosero. Vamos a poner de grosero que andás. ¿Cómo? De grosero que andás. Por eso digo, vamos a mantener orden. Hablamos con, vos le llamaste, ¿dónde? Fabio Vázquez. Fabio Vázquez, ¿cómo fue? Fuimos compañeros en Crucero del Norte. Y hablamos otra vez de Germán con Fabio Vázquez de Patronato, que ayer perdió con Saltemo 3-1. Anda horrible en su campeonato, es consciente. Aquí tenemos al volante de Patronato. Hay que hacerse cargo de la situación, sabemos que tenemos que levantar en un torneo el cual es muy parejo, acá en Argentina, la segunda división, así que bueno, nos está costando un montón, tenemos la Copa de por medio, no somos un plantel muy amplio, entonces eso lleva a que el resto de los equipos tengan esa ventaja. Nosotros estamos jugando cada 3-4 días y bueno, trataremos de que una vez que pase la Copa que nos encuentre más arriba en lo que es la liga local y obviamente que pelearemos ahora el miércoles a ver si podemos meternos en el segundo puesto contra
ahí en la Copa Libertadores contra Olimpia. Claro, perdieron con Saltemo por 3-1, ahora viene Olimpia, ustedes saben todo lo que significa Olimpia en el orden internacional y vos lo estás diciendo. Ese capítulo para Patronato, para su historia, para los protagonistas, para su gente es muy especial jugando en la casa. Tal cual, va a ser el segundo partido que podemos lograr jugar de local. Nuestra cancha no estaba habilitada por la Conmebol, así que el primer partido de Libertadores lo aprovechamos muy bien contra Melgar. Y bueno, ahora vamos a buscar eso, sabemos que Olimpia es un club muy grande ahí de Paraguay, y bueno, trataremos de con nuestras armas quedarnos con los 3 puntos. Fabio Vázquez, trabajo dedicado a Gustavito Sánchez con relación a esta entrega para NPI. ¿Olimpia cuándo viaja? Hoy a las 22 horas se van a hospedar en la ciudad de Santa Fe para el partido que es en Paraná. ¿Cuándo viaja Libertad? Ahora dentro de un rato a las 14 van rumbo a Lima, vuelo charter con una escala en el medio. Si Solamérica llegase a ganar esta noche, ¿queda escolta? Sí, queda a un punto de 2 de mayo y de Santaní. Sí. Así que se da esa situación para Sol. Y si hoy gana tiene San 16, Lorenzo, si gana va a 19 Sol América. Si gana San Lorenzo también se acerca. Se mete a 2 puntos. San Lorenzo tiene 14, se va a 17. Pero si gana Sol queda 1. Sí, exactamente. Bueno, Ernesto, Diego, estamos en contacto, ¿sí? Yo sé que estoy piantao. Este sos vos, Ernesto. Pero con la presentación que me hiciste, Arturo, estamos por salir por los barrios. Yo sé que estoy piantao. Más rápido que fumar bajo el agua. Chao, Ernesto. Nos vemos, hasta mañana. Adiós, Ernesto, Diego. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Señor, el comité no sé si ya tiene una decisión, pero me gustaría escuchar al hincha de Olimpia de Cerro, a ver qué opina. 618-4700. No, pero el comité ya tomó la decisión. Ahí está Carlos Recalde. Correcto. A ver si sabe el público, es lo que vos decís. Sí, si no, se hace Patronato Olimpia o Cerro Palmeiras. ¿Cómo te va, Carlos? Hola, Arturo, buenas tardes. Bueno, contanos. 2 empates, una victoria, 3 jugados. Contanos, en Resistencia. Oh, la verdad que muy contento por la victoria de hoy. La necesitábamos. Estábamos haciendo buenos partidos. Hoy de vuelta generamos mucho. Convertimos 1, mantuvimos el arco en 0 y felicitarles. Muy contento con la actuación de todo el equipo. Carlos, y como previamente ya nos decías, porque hablamos mucho contigo desde que agarraste Resistencia, era cuestión de esperar el momento, agarrar la confianza necesaria, 2 buenos partidos, faltaba la victoria y hoy se dio, como para ir creciendo y progresando mucho más con este equipo. Sí, así mismo, toda victoria trae tranquilidad en la semana. La verdad que la necesitábamos. Estábamos ahí cerca, estábamos por el camino correcto, el equipo entendió lo que queríamos. Hoy nuevamente la propuesta estuvo ahí, interesante, intensa. Generamos mucho, erramos mucho. También creo que la destacada actuación del arquero, de toda la línea y del equipo en general. Carlos, por lo general el entrenador siempre es cuestionado en todos los equipos, en todos los países, pero vos llegaste y dijiste que le ibas a tocar el corazón al jugador, hiciste los cambios que vos creías que había que hacer y de 9 puntos hoy sacaste 5 y estuviste muy cerca de poder ganar los otros partidos anteriores a este. Qué gratificante para vos debe ser esto, ¿no? La verdad que sí, Germán, vos más que nadie sabés que el jugador es mucha emoción. Yo siempre digo que fuera de lo que el futbolista tratamos con personas y lo voy a seguir sosteniendo eso. Está de más decir que al futbolista se le tiene que convencer, pero soy un confiado de que las emociones, el trato, el cómo uno trata a los demás, eso también tiene un rédito, ¿verdad? Y hoy se ve en cancha que ellos están muy comprometidos. En cada pelota dejan la vida. La verdad que da gusto verle jugar desde afuera. Por más de que hoy apareció el cansancio en la seguidilla de partido, dieron todo, terminaron fusilados, pero contentos con el objetivo de los 3 puntos. Carlos, y un dato que motiva mucho más y que le da realce al triunfo es que salieron del último puesto en la tabla de promedios. Hoy superaron a Tacuarí, todavía falta, pero hay que ir mirando ya toda esa cuestión con otros equipos que están rondando por ahí cerca, ¿no?
La verdad que te digo sinceramente, lo miramos de reojo, no estamos enfocados en eso, sabemos que eso va a ser la consecuencia del trabajo, de los resultados que se van a ir dando, y tratamos de nuevamente liberarles a ellos, descomprimirles de lo que es la última posición, el promedio, y de que se enfoquen en el juego, de que jueguen, de que junten pases, de que se junten, de que se diviertan un poquito más. Yo creo que la esencia del fútbol es el juego y tienen que seguir creciendo y jugando. Bueno, Carlos, felicitaciones, seguiremos charlando muy atento, siempre o respondiendo, digo, nuestras llamadas, nosotros valoramos muchísimo. Chao, Carlos. Gracias, Arturo, saludos a todos ahí en la mesa. Gracias, Carlos Recalde, técnico de Resistencia. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love You Are, ama como vos. Ya estamos con Magadrena, Estigarribia, Glaucol, Sanicel. Donde hay una duda me corregí. De Sanicel primero presentamos, ¿verdad? Sanicel. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejalos como nuevo. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, sellar, repará y protege. Asesorate al 289-6000. Encontrar los productos Sica Inatec en principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sica queda bien. Recaudación en Dos Bocas, 830.000 guaraníes por 45 pagantes y 138 ingresantes. Repito, en la victoria triniense 2-0 ante Guaraní, en Dos Bocas se recaudó la suma de 830.000 guaraníes por 45 pagantes y 138 ingresantes. Bueno, Magdalena, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, súper bien. ¿Ustedes? Bien, contanos qué tenés de sorpresa o no con Sanicel aniversario, contanos. Sanicel está aniversario en junio, así que va a tirar la casa por la ventana. Nosotros con Glaucol queremos darle una mano, trajimos un regalito hoy para sortear para toda la audiencia, un termo y un kit de remera con kepi. Así que bueno, con ganas de regalarlo a todos, ya a punto de empezar junio. ¿Y dónde están los premios? Acá están. No, pero yo no, ahora lo hablo con mímica, ¿no? Acá. Perdón, me salió del alma. ¿Vos te reí de miedo de quién? De la frase que tiró. Disculpame. A veces cosas que a uno le supera. Contanos de Sanicel aniversario, contanos, Magdalena, por favor. Bueno, ellos están planeando tirar la casa por la ventana el 7, así que la gente que ya está esperando preparar su parrilla, quincho, van a tener sorpresas, ¿verdad? Porque se viene una temporada linda de festejos. Y también para piscinas va a haber muchos descuentos, todo lo que sea impermeabilización, pisos, todo lo que sea para pegar eso. ¿Y los descuentos especial aniversario sí? Especiales todo el mes de junio. Contanos más, ¿qué recomendás? Tiene tanto Sanicel, por eso te pregunto. Tienen de todo, tienen un poco de grifería, se están llegando las últimas tendencias en pisos, en grandes piezas. Nosotros desde Glaucol tenemos también lo que es un adhesivo especial, porque esos pisos pesan muchísimo. También podemos anunciar que Sanicel una vez más va a ser casa del concurso de colocadores. Que lo hacen con frecuencia. Que lo hacemos todos los años, va a ser ya la 6ª edición. Y tiene muy gran respuesta, ¿verdad? Muy buena respuesta. Hablanos de eso, si sos tan amable, para la gente que se renueva en audiencia. Lo del piso. Los piseros, bueno, sí, también por eso traigo los termos, son muy fanáticos también de la marca. Ellos ya están esperando con ansias, yo ya estoy haciendo un adelanto acá con exclusiva. Muy bien. Tenemos muchos interesados. Bueno, los piseros son le hacemos un poco un honor al trabajo que ellos hacen todos los días. Y explicarlo porque tienen que saber, el pisero no es así nomás. No, es un trabajo muy específico. Tienen que saber colocar, tienen que saber cortar, manejar los adhesivos, porque hay, por ejemplo, impermeabilizar, a veces a vos se te corre el agua, vos no sabes por qué, eso puede ser una mala colocación, hay pisos especiales. Y bueno, no es lo mismo que un pintor que un pisero. Y eso usted hace, Magdalena, en todo el país, ¿verdad? En todo el país. Vamos a estar ¿Y cuánto tiempo lleva eso? Y duraría 3 meses, hacemos 2 preselecciones aproximadamente por mes. ¿Y la recompensa cuál es? Y siempre hacemos grandes premios, todavía no puedo contar. ¿Verdad que es cierto? No sé si te estoy apresurando a dar respuesta, pero es así. Es así, el año pasado, bueno, este año se fue el ganador del año pasado, se fue a Barcelona, a un clásico del Real Madrid, Barcelona, conoció el Camp Nou, por primera vez vio el mar, por primera vez viajó en avión,
Entonces esa experiencia queremos darle también al pisero, o sea, no solamente el labor de todos los días porque es un trabajo muy pesado. Magnífico, Magdalena, magnífico. Lo que estás contando, güey, lo que habrá sido la emoción del ganador. Sí, tenemos fotos, después les voy a mostrar, les voy a ¿Verdad pasar. que es cierto? Y eso es lo de San Isidro, lo que son experiencias únicas. Así mismo. Y el ganador justamente fue de San Isidro, el ganador que fue. Y bueno, gracias a San Isidro cumpliendo años. Gracias, Magdalena, a vos. Estos premios reiteramos. Niño, vamos a sacar la fotografía. Sí, Esto me lo vamos a poner en el Twitter. Ok. Y vamos a sacar la fotografía. Y repetirnos, por favor, lo que tenemos para la audiencia de premio. Es un kit de termo para tereré de 2,5 litros, una remera, un kepi y algunas sorpresitas adentro de la bolsa. ¿Qué decís vos? ¿Un solo ganador o qué debes hacer en dos? Resolvé vos. ¿Ustedes qué dicen? Que Yo creo que puede ir en dos. Dos. No, No, la señorita es la que va a resolver. Ah, no soy bueno, yo. que sean Vos sos dos, un que sean atrevido, dos. Francisco. La señorita es la que va a resolver. Que sean 2 y yo el otro mes, por el mes de papá, vamos a traer más cositas. Son 2 premios entonces. Sí. A San Isidro aniversario, muchísimas gracias. Gracias, Magdalena. Entonces reiteramos, por favor, en qué consisten los premios niños. Después tenemos 20 llamadas para un ganador con San Isidro, Glaucol. 20 llamadas para el otro ganador, ¿sí? Así mismo. Y repasamos otra vez nuevamente los premios, por favor, Magdalena. Un termo de tereré forrado y un kit de remera con kepi y regalitos. Gracias, Magdalena, muy amable. ustedes. ¿Quisiera agregar algo más o está bien? No, está bien, continúen. Me Gracias, siento en raga con tantos gracias, caballeros. gracias, Magdalena Tigarribia, desde Glaucol San Isidro. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubicheco, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Bueno, tenemos entonces la fotografía. Mirá lo que es, niño. Brillante será. Un kepi. Espera, saludar primero, te haga el vivito. Hola Arturo, saludos para todos. Yo soy el vivito, no vaya acá que cuando vos te fuiste a buscar, ¿cómo es ese chirimbolo? Ya tengo yo pan con brazo. Te fuiste a buscar la harina, yo ya tengo venía el con pan brazo. más con brazo. La frase de Gustavito. Ah, no. Elemento importante. ¿Para qué es? No sé. ¿Un abridor? Está ¿Abridor muy de bien. qué? Está ¿De muy- agua, Miguel? Abridor. No, está muy bien, está muy bien. Bueno, a Clacols, a Nicer, muchísimas gracias. Mil Empeños, venta y arreglo de joyas, oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Está el niño Jorge con los compañeros de marketing, ahí están los asesores del niño Jorge de marketing, con la fotografía correspondiente de los asesores que se acercan al niño. Sí, Gustavito. Quinto, libertad. Quinto Libertad. Sí. Está bien, ¿por qué Quinto Libertad, Francisco? Le falta hambre. Le falta hambre. Hace rato que viene apagado. No lo veo bien. Creo que esta va a ser una temporada donde no van a salir las cosas en Tuyuca. 3 fechas antes fue campeón Libertad, que dice esto a Francisco López, que le van a declarar persona no grata, pero yo dije que no. Felicidades para los humarelos. No, felicidades. ahora primero tú mandaste la cagada que te mandaste. Porque ¿Por te qué? mandaste Pero- una cagada de la gran puta. Perdón. ¿Vos sabés lo que decís? Ah. No, la puta. Perdón, me salió del alma. Ya volvemos. El machetazo ahora se llama Helado Razo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es Helado Razo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies, encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa S.A. Ayúdame por este mensaje. El equipo de Pedro Aldave, Veragua, salió campeón en Panamá. Panamá, donde jugó el Jorge equipo Benítez. del Gerencia. Conejo en su momento fue Así ahí y fueron es. otros paraguayos que estaban Si jugando. le podés llamar Gerardo a Pedro Aldave. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upizza Hamburguesa, su pizza tan real como vos. Disculpa. Sí, porque uno cuando se equivoca tiene que reconocer. En ese momento... Te va a romper todo el micrófono. Deja nomás el cable ahí. En ese No toques momento... tanto cable que está muy nervioso. En ese momento... Está muy nervioso, no toca el cable. ¿Para qué comprar si puede alquilar Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su Voy a obra. decir lo que piensan todos los compañeros en la mesa. ¿Qué te diga? Pero ¿y qué dije yo? Si escuchan bien, dije ¿Sabes bien. lo que te mandaste? Muy jugado, muy arriesgado, dije antes de... Hay que tener para darle quinto a Libertad cuando todos le dan 1 o 2. Y ahí tenés el niño que Y te vio bueno, la recompensa y económica. está bien, y Poné otra esperamos vez, el asado. Gustavito, espera. Quinto, Libertad, ¿Por quinto, qué? Libertad. ¿Por qué?
Quinto Libertad. Sí. Está bien, ¿por qué quinto Libertad, Francisco? Le falta hambre. Le falta hambre. Hace rato que viene apagado. No lo veo bien. Creo que esta va a ser una temporada donde no van a salir las cosas. A ver, hay que contextualizar. Estábamos en enero. Libertad sin refuerzos, Olimpia con Derly González todavía activo, Cerro con el Chiqui siendo técnico todavía, o sea, pasaron cosas. Vos tenés que decir, si tenés los huevos bien, perdón, me salió del alma, tenés que decir, me mandé una cagada. Y lo Qué dije bien que recién, suena. me equivoqué. No pido disculpas, vos lo tenés que decir con libertad, me mandé una cagada. Aparecieron los chicos de la casa y se portaron, y bien, sí, me mandé una cagada. Está bien, y reconozco, y felicidad al pueblo bumarelo. Eso es felicidad y te quiere quedarte bien. Te mandaste una cagada, ¿sí o no? Sí. Eso no. Bla, bla, bla y bla. Claro. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Analizamos todo lo que hicimos ya hasta ahora y vamos a ir. ¿Qué? No, y que terminó el partido y el arquitecto Graboto por poco no ya ahí un segundo de pitazo final y ya me escribió, ya todo, ya. Está bien, tiene razón. Estaba en la cancha la vez pasada. Sí, no, pues se dedicó más a dedicar que a otra cosa que. No falta. Es más, había hinchas que venían y dedicaban, en vez de festejar, venían y dedicaban ahí. ¿A quién dedicaban a vos? A los colegas, varios. Fortini y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortini, etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 8800 y seguí las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteo. Fortini y Tigo Money llenan de internet. ¿Vos sabés dónde viene el canciller? ¿Ya está, niño? Ya está. ¿Vos le conocés al canciller Carlos Cantero? ¿Le conocés? No. ¿Vos? Sí, claro. ¿Vos? Sí. Él no le conoce al canciller. Al canciller no. Su mote es el canciller. El colega nuestro. Se fue a hacer un partido, se fueron a transmitir Diego, Iván y Ricardo F. En un momento dado, los hinchas liberteños arremeten contra Diego y contra Ricardo. Por un comentario de Ricardo pasó Diego ahí. Está sentado acá canciller. Entonces, no era canciller todavía, era Carlos Cantero. Él se levanta y dice, ¿por qué así? Si el fútbol es pasión. Con la mano acá. Ustedes tienen que tomarlo sin revanchismo. Y comenzó el tipo. Los hinchas, los fanáticos de Libertad le van a hacer. Y vino la calma. A partir de ahí su mote fue canciller, el colega Carlos Cantero. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Vamos, niño. Sí, señor, está la imagen de Sanicer igualmente ya en el Twitter, gentileza de Sanicer de Claucol, los premios, Gustavito, dale ok y vamos con los oyentes, 618-4700, 618-4700, los oyentes se comunicarán para el sorteo correspondiente. Dice con buena onda le dije a Pancho, yo soy de buen trato, dice el arquitecto Graboto. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. ¿Qué número, niño? 618-4700, 618-4700 para participar del sorteo. Habilitamos las líneas. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Carolina Tigarribia de Marketing de Sanicer, muchísimas gracias. La llamada, niño. Hola. Hola. Sí, su nombre, señora. Bienvenida Centurión 349. 349, correcto, señora. Anotado, Gustavito. ¿Me decís? Estamos con el siguiente oyente. En segundo, 618-4700. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Hola. 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 Señor, su nombre. Ariel Campuzano. Últimos 3, Ariel. 741. Correcto, anotado. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hola.
Hola, Larisa Caballero. Últimos 3, Larisa. 561. Correcto, anotada. El amor de mamá merece beneficios exclusivos, por eso con tus tarjetas de crédito Bancoop tu regalo vale más. Para sorprender a mamá tenés 25% de ahorro pagando con QR. Conoce más sobre este y otros beneficios en www.bancoop.com.py. Bancoop, un banco con raíces. Está en nuestro Twitter y mío, de Fútbol a lo Grande y mío, el premio que tenemos. Son dos, uno es el termo y el otro niño. El termo y el otro es un kepi, una remera, está igualmente un bolígrafo y el abridor correspondiente, el kit. Hola, buenas tardes. Niño, ¿qué Señor, tal? sí, su Hola, nombre. caballero. Joana, últimos 3, Joana. 570. Correcto, anotada. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo subir Quitadol. En Ensa Inmobiliaria tenés hasta 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. Redes sociales Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. Hola. Buenas tardes, María Molina, 940. 940, correcto, María, anotada. ATR con Flow, podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. C18 4700, niño. Más oyentes, hola. Hola. Señor, su nombre. Denis Agüero. Denis, últimos 3, Denis. 741. 741, anotado. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresar a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Hola. Hola, buenas tardes. Niño. Sí. Perlis López, 982. Berlis López, 982. Correcto, Berlis, anotado. Bueno, perdón si interrumpimos esto, C18 4700. Da la información, por favor. Puso el cargo a disposición, puso su cargo a disposición Iván Almeida, renunció, pero aparentemente no le aceptaron la renuncia. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí y vienen con un práctico cierre, sí, filetes, lomitos, tiritas, cubitos de pechuga, patitas, alitas, pasarino y mucho más. Buscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, deliciosamente natural. Correcto lo que dice el niño, así se premia a los que están apestando. 10 llamadas y después hacemos el siguiente. El termo de San Isidro, 10 llamadas. Niño, teléfono. Hola. Hola. Señor, su nombre. Ramón Balbuena. Don Ramón, últimos 3. 618. Correcto, señor, anotado. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación, puestos gratuitos para influenza y COVID-19 en la Costa Artigas, Santa Julia y la Costa Lynch, lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismed, toda la vida. Más oyentes, hola. Hola, niño. Señor, Martín Arrúa. Martín, últimos 3. 840. Anotado. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño e Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Llamada 10, hacemos un sorteo del primer premio. Hola. Hola, niño. Sí, señor. ¿Cómo ¿su nombre? estás? Julio Vázquez. ¿Cómo está, Julio? Últimos 3. 684. Anotado, señor. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Está reunida la dirigencia, seguramente Regis con ellos o virtual. No están de acuerdo con que deje la dirección técnica Iván Almeida. No están de acuerdo. La dirigencia quiere que continúe Iván Almeida. Están reunidos ahora. Vamos a ver si qué le dice Iván o qué le responde a esto. Si podemos hablar después con Iván Almeida, no estaría mal. Puso a disposición. Sí, señor, lo que dice Francisco López. ¿Cuántas llamadas? Completamos. Bueno, ahí tu papelito, Baillo. Ahora Germán Cafra sale un número y ganó el precioso termo de Claucol de San Isidro. Vamos a ver ganadores. ¿Quién es el ganador, Gustavito? Con la casaca número 10. 10. Julio Vázquez. Julio Vázquez, 684, es el ganador. Julio Vázquez, tenés que pasar por O'Higgins y Andrade Edificio Telefuturo, Julio Vázquez, y retirar tu premio correspondiente. Ya Rodrigo va a llevarle el termo a recepción y más adelante lo que tenemos el otro premio de San Isidro. Esto ganó el termo, ¿verdad, niño? Sí, Julio Vázquez ganó el termo 684. Luego el siguiente premio, el kit, que tiene la remera, el kepi y más premios de Claudio. Muy bien. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país cuando se trata de materiales de construcción. Recordá Ferropar S.A. sucursales en Avenida Artigas, Casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur, Avenida Acceso Sur, Casi 1 de Mayo. ¿Cuántos partidos dirigió Iván Almeida en Tacuarembó?
Vos no sos periodista, no sabés. Entre 8 y Más o 10. menos 10, pero voy a sacar más o porque menos, hay más- Sudamericana en el medio No, también. ¿cuántos dirigió? Dije, yo no dije campeonato, yo dije en términos generales, Víctor. Porque, ¿qué hace Iván Almeida? Iván Almeida por una consideración de la dirigencia. ¿Reyes está? Sí. Vamos a hablar con Reyes. Reyes, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Bien, ¿estás aquí o estás en Brasil o dónde estás? No, estoy en Brasil, llegando hoy anoche. Anoche. Bueno, ¿qué pasa con Iván? ¿Puso su cargo a disposición, Reyes? Sí, la verdad, puso su cargo a disposición, pero tenemos una reunión mañana temprano y yo creo que no es el responsable de todo lo que está pasando, ¿no? Quiere decir... Acá yo creo que los responsables soy yo, Iván, pero la gran parte de los responsables acá son los jugadores. Los Chega de jugadores. defender a los jugadores, claro. Eles que entram para jugar estão com sueldo al día, premio al día, todo al día. O sea, tampoco hay un límite para defender a ellos y mi límite ya y mi paciencia ya terminó. Reyes, con el debido respeto, uno invierte, se prodiga en poner las cosas en condiciones, tienen todo al día, dice, y vos decir la responsabilidad no es la de Iván, y son los jugadores, así de hacer marcar la diferencia entre el técnico y los jugadores. É que já tuvimos 3 diretores técnicos, Arthur, e eu não posso estar cambiando, mas eu que hablo de processos, não? Ou seja, não pode estar acá solamente. Então, seu processo agora vai ser reestruturar todo o plantel, e para isso eu estou chegando, mas também analisar o que queremos, Arthur, ¿me entendeu, Arturo? Porque também, assim, hablamos de futebol, pero eu tenho 2 salidas agora, contratar jogadores caros e tratar de remontar em clausura e deixar o clube financeiramente hecho puta, ou seguir com jóvenes e com sueldo bajos e seguir com plata em caja e armando a estrutura do clube, não? Que é o mais importante para o futuro. Ou seja, é uma decisão, não é muito fácil de tomar, não? Se você perguntar a mim, eu prefiro correr o risco de descender, pero com plata em caja e armando a estrutura do clube como estamos fazendo, não? E com todo o dia. Se entiende, Reggie. ¿Y hablaste con Iván, él antes de decir pongo mi cargo, habló contigo antes o no? Não, falei com ele agora, o gerente desportivo me chamou, falei com o presidente. E como eu estou chegando hoje, amanhã me reúno com ele. Pero vou dizer, acá todos temos que mirar a culpa. É minha, que armei o plantel, de los diretores técnicos que passaram e não conseguiram armar, não? E principalmente de los jugadores, não? Está muy afectado, Reggie. Hay mucha inversión en esto, comprometido con el descenso. No querés mandarle a Tacuarí una deuda alta y en esta situación muy difícil. ¿Qué es lo que tiene que tener como una base de diálogo? ¿Cuál es lo primordial hoy en Tacuarí de Regis Márquez? É que o diálogo já foi hecho, não? E eu creio que os jogadores mentalmente não estão para este peso de pelear descenso, não? Então, se não estão assim, o melhor é chamar a quem seja e sacar. E como eu falei aos dirigentes, temos que ter coragem de sacar quem tenha que sacar, ¿me entendeu? E se há que jogar com o sub-18, vamos jogar com o sub-18, ou seja, e se há que contratar jogadores de $20 mil, vamos contratar porque hoje temos plata em caja, ¿me entendeu? Reggie, y el tema, eso se llama, lo que vos estabas diciendo, que le falta pertenencia, lucha, voluntad al plantel, o va más allá de la voluntad, o es la propia capacidad de los elegidos. Eu creio que é um pouco de todo, Arturo. Nani está em último com 11 pontos em um torneio de paraguaio, que com todo respeito não é um torneio difícil de somar pontos. Por um problema nomás, não? Eu creio que acá falta muito. Falta qualidade, falta compromisso, nos equivocamos al início, ou seja, eu creio que há erro de todas as partes, pero a vantagem que teremos que há que corrigir, não? Pero volvo a dizer, mi projeto sempre vai ser pelear o descenso, porque eu não penso em deixar o clube com a deuda de $1 milhão, e quando você não quer fazer essa deuda, você sempre vai correr o risco de estar em descenso, em formar jogadores, todo. Mas um torneio de 12 equipos. La decisión la tenemos. É que
que yo te hago una pregunta, Arturo. Vos en mi lugar, vos preferes estar en último con plata en caja y armando una estructura del club, construyendo ginásio, construyendo fisioterapia, construyendo comedor, construyendo dormitorios, o vos estar en la mitad de tabla, siendo que vos a poner $1 millón, $2 millones de dólares de su plata? Eso hace una gran inestabilidad de lo que vos estás diciendo de poner y buscar los resultados. Tu posición es muy clara, Reggie, con relación a eso. ¿Qué piensan los dirigentes cuando vos le propusiste esto, lo que vos estás diciendo, que dice Iván Almeida? Con los pies ahora sobre la tierra y pisar firme, eso es lo que está diciendo. Sí, o sea, el proyecto principal acá es la estructura del club, ¿me entiendes? Es estar bien financieramente para que futuramente podemos invertir en un gran plantel para pelear algo importante, ¿no? Iván Almeida... Hoy vamos a tener que pelear el descenso. Sí, se entiende. Iván, ¿qué te dijo con relación cuando vos decís plantel, el que no quiere jugar que se vaya? Así se entiende. Si hay que poner juveniles, así será. Esa es tu posición. ¿Qué te dice Iván referente a esto que está diciendo al aire? Es que Iván no es responsable, porque Iván ya llegó con plantel hecho, ¿no? Y si vamos a hablar de plantel, como yo hablé con el presidente, el plantel que perdió hoy de Resistencia es el mismo plantel que ganó la última fecha de Libertad año pasado, sacando 2 jugadores, ¿no? Elías y Alexis. O sea, pero vuelvo a decir, los jugadores no miran más la cara de los dirigentes, esta es la realidad. Y cuando ellos no miran más es porque ya no tienen más nada para dar a este club. Algunos, ¿no? Obvio que no vamos a sacar a todos, pero sí vamos a hablar con todos. Agradecer también, porque si hoy Tacuarí tiene plata y puede construir lo que sea, es porque este grupo, todo torneo que fue financiero logró para Tacuarí, pero infelizmente para el torneo paraguayo no hay una respuesta. Y mire que bancamos mucho. ¿Cuándo venís para acá, Regis? Hoy anoche estoy llegando, mañana hago la charla, pero siempre lo más importante es tranquilo y buscar lo mejor para Tacuarí. O sea, tampoco no soy de salir a prensa puteando, haciendo eso contra jugadores, pero yo creo que todo hay un límite, ¿no? Se agotó el límite. Arturo, si yo te digo que Yo te digo, ¿qué dijo? Se cortó. Millones de guaraníes, que esos jugadores perdieron 2.000 millones de guaraníes en premio que nosotros ofrecimos. O sea, si algún día esos jugadores tiverem problema financiero, ellos van a se acordar mucho de esto. ¿Cuánto perdieron los jugadores en caso de... esta es la contracara. ¿Cuánto, si se iban bien las cosas? No, de premios que ofrecimos a este plantel, más de 2.000 millones. Del inicio del torneo hasta ahora. Y bueno, Reggie, vamos a tratar de... De premio doble, de premio triple, ¿me entiendes? Y Se los entiende. jugadores no lograron, o sea. Se entiende. Estaba ahí el premio a disposición de ellos. Reggie, te esperamos por acá para ampliar la información. Gracias por tu tiempo. Ok, suerte, Arturo. Gracias. Regis Márquez, gerenciador de Tacuarí. No le van a dar, no quieren que se vaya. Exactamente, no quieren que se vaya, quieren que continúe. 9 partidos dirigidos hasta aquí Iván Almeida, entre torneo local y sudamericana, ganó 3 y 6 perdidos. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostala.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala a ganar lo cambia todo. Decidí bienestar y certeza exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. ¿Cómo te va, ingeniero Vera? Hola, Arturo, ¿ya hablaste con Reggie? Sí, hablé con él, Areli está conmigo al aire ahora mismo también porque le estamos llamando. No quiere que se vaya Iván Almeida y ustedes tampoco, ingeniero Vera. Así es, nosotros queremos que Iván continúe con nosotros. No, por eso te llamé a vos, le llamamos a Reggie, disculpame este apresuramiento de información. Iván, ¿qué dice? ¿Que se queda? No hablamos todavía con él. No, Iván lo que puso es su cargo a disposición, porque indudablemente dice, yo no tengo cara para estar así con ustedes perdiendo partidos seguidos, y bueno, pongo mi cargo a disposición, pero el problema no es Iván. Sí, estamos ahora con Iván. Gracias, ingeniero, muy amable. Tenemos lo último contigo y con Reggie. Gracias. Un abrazo. Igualmente, el ingeniero Vera, vicepresidente de Tacuarí. Iván, ¿cómo te va? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Nos decía Francisco, nos daba la información que pusiste tu cargo a disposición. Lo primero que hicimos fue Regis Marques, ingeniero Vera. No quieren que te vayas, Iván, dice Regis. Y el plantel y los jugadores y los premios que se pierden, piden que te quedes. Bueno, yo creo que uno por delicadeza y un poco por vergüenza y respeto al club tiene que tomar estas decisiones. Querer irnos, nosotros no nos queremos ir, pero creo que cuando perdés 3 partidos seguidos, por lo menos uno tiene que demostrar cierto respeto, ¿no? Entonces al terminar el partido hablamos con parte del gerenciamiento y de la directiva del club. Pero bueno, mañana vamos a tener una reunión y bueno, la decisión unánime de la directiva de gerenciamiento es que el cuerpo técnico siga. Y bueno, es muy difícil ganar cuando tenés tantas opciones de gol y no terminás concretando, Arturo. A la larga el partido y el fútbol te terminan pagando en contra, ¿no? ¿Qué es lo que hoy pensás? Por ejemplo, si me voy o si me quedo. Si te vas es porque no ve futuro con el plantel que tenés. Había dicho que hay que jugar con su 18 se juega, dijo Regis Márquez. No sé si es pertenencia, vos lo estás en tu posición, no acusándolo a los jugadores de falta de reacción. No sé si la palabra es acusarlo, respuesta había decir. Saco a acusar. Quería un plantel distinto, nuevo. ¿Qué pensás, Iván? No, es muy difícil porque uno se pone a mirar los partidos de Tacuarí y uno mira contra Guaraní, creamos innumerables opciones de gol y no pudimos convertir y nos terminan haciendo el gol porque nosotros no convertimos y tenemos que salir a buscar, nos terminamos abriendo de más. Hoy de vuelta en el primer tiempo creamos por lo menos 5 opciones de gol claras y no convertimos y nos llegan en una pelota metida dentro del área y nos hacen un gol de cabeza. Y uno se queda realmente sin poder de reacción porque el equipo no es un desastre, porque el equipo no es que no juega bien al fútbol, sino que el equipo juega bien al fútbol, crea opciones de gol, pero no estamos convirtiendo y al no convertir te hacen un gol y tenés que salir de tu idea, te salir del molde, tenés que empezar a correr detrás de la pelota. Y Tacuarí es un equipo que tiene muchos partidos encima. En este último tramo que queda nosotros tenemos 5 partidos, no 3. Tenemos que jugar ahora el jueves con Estudiantes, jugamos el martes con Luque, jugamos el sábado con Nacional, viajamos el martes para jugar el jueves con los bolivianos, a la vuelta tenemos que jugar con Cerro de vuelta y obviamente cuando uno no gana lo mental se hace muy difícil. Nosotros pensamos de que ya después de haber ganado en Copa, después de haber ganado en Libertad, eso se lleva a liberar un poquitito más, esa presión, ese pensamiento que de repente se adueña de tu cabeza cuando no podés ganar. Pero bueno, el hecho de no convertir los goles y no poder manejar el partido hace que las cosas se pongan difíciles, ¿verdad? Nosotros obviamente creemos de que Tacuarí tiene un plantel adecuado para ganar, por eso plantea los partidos como plantea, pero bueno, no llegan los goles y se hace muy difícil. No se dieron los resultados en estos 3 partidos y nosotros obviamente por vergüenza, por respeto a la directiva y gerenciamiento tenemos que hablar con ellos, ¿no? Iván, desde que asumiste a Tacuarí todos coincidíamos de que el equipo había cambiado, había encontrado respuestas futbolísticas y de actitud. Comenzaste bien, ganaste partidos en Copa Sudamericana, gran partido con Estudiantes, le ganaste al puntero a Libertad y después se cayó el equipo, se cayó y cuesta. Ahí vos estabas marcando la falta de gol, pero vos ¿a qué le atribuís? ¿Solamente a la falta de gol o qué es lo que le pasa al equipo? ¿Por qué entró en este pozo en el cual no pueden salir y no pueden ganar? No, vos sabés cómo es, Tito, cuando vos de repente convertís el primer gol, después le obligás al rival a que tenga que tener el desgaste detrás de la pelota. Nosotros no convertimos, nos llegan, nos hacen el gol y después obviamente encontrás un rival diferente, ya más cerrado, donde vos tenés que empezar a soltar mucho más gente, dejando mucho más espacio en zona defensiva. Y también de repente perder el molde, ¿verdad? Porque nosotros somos un equipo contravolteador que nos gusta el espacio y cuando el equipo rival nos hace el gol se nos hace difícil. Recién lo volvimos a recuperar hoy a Carius, que tuvo un esguince. Y creo que realmente el mayor problema que tiene hoy día Tacuarí es la falta de gol, que te genera confianza cuando empezás ganando, que te da la posibilidad de manejar el partido y no estamos consiguiendo marcar los partidos que hicimos goles. Todos terminamos ganando y terminamos ganando con diferencia amplia en cuanto a gol porque generamos muchas opciones. Pero bueno, creo que la falta de gol hace que no podamos encontrar esa tranquilidad. Bueno, Iván, desde aquí un saludo especial para vos.
finalmente, seguís. Sí, mañana vamos a tener también una reunión con la directiva y bueno, ahí seguramente ya va a estar Regi que llega esta noche. Está bien, pero querés seguir vos. Sí, la intención es seguir, pero por respeto teníamos que plantear esta situación a la directiva. Como te dicen, no a tu renuncia o seguís. Sí, seguimos. Seguís. Gracias, muy amable, Iván, gracias. Dale, Arturo, un abrazo. Igualmente, Iván Almeida. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Iván Almeida continúa como técnico en Tacorí. Puso a su cargo a disposición. Sí. Y sigue. Ahorrando llegas más lejos, la Caja Mutual te premia con un Nissan Kick 0 kilómetros. Genera cupones a través de tu afiliación o nuestras soluciones financieras. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. ¿Sabes cómo se sabe si una marca de vehículo es realmente buena? Cuando los usuarios la vuelven a elegir. Es lo que pasa con Mitsubishi. Acércate a descubrir los modelos más emblemáticos. Mitsubishi. Vehículos para la gente que tiene una misión clara en su vida. Avanzar siempre. Ahora, ¿qué opiniones diferentes la de Regis y a la de Iván, verdad? Porque Regis hablaba como que de caliente, obviamente, hay que sacar a la mayoría del plantel, y Iván solamente marca, digamos, que es el déficit el no meterla, que lo otro está bien, digamos. Uno dice una cosa y otro se va al extremo. Iván se pone de la posición de técnico con el plantel. Claro, que lo cuida a sus jugadores. Y la parte administrativa es la otra, la que está diciendo, mirá, así es. O sea, muy bien eso como... Igual, yo escuchándolo los dos, me quedo más con la opinión de Iván que la de Regis. Sí, pero y mañana van a tener esa reunión, seguramente. Le va a decir, este es el plantel, fíjate lo que tenéis, ¿no? Llegó la promo Construimos el Sueño de Mamá y Papá de Farmacias Catedral, porque sorteamos 100 millones en efectivo. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. ¿Tenemos de qué? Tenemos de San Isidro, niño. ¿El kit, Pancho? El kit con la remera, el kepi, el abridor, el bolígrafo, el bolso... completito. Sí, en realidad te pasó porque antes te la mandó, pensé que tenía algo de... No, sí. Por eso está bien. Era por eso. Porque ahí como quedó algo... Ya sé que se habló el tema de Aguirre, pero no solamente el hincha de Olimpia va a festejar si Aguirre se va. Los jugadores también. ¿Qué es lo que te pasa hoy? Te mandaste una cagada. No, por información y no por sensación. Yo ya escuché la historia. ¿Qué? Y ya tengo la otra también. No era solamente cuando estaba Julio Enciso. Escuché el mismo, no te estoy descalificando para nada, que no estaban conformes con Julio, que no estaban con... Entonces un día Julio Enciso le dije, Cáceres, le dijo, hablar 1-1, cerró la puerta y hablemos, ¿ustedes se acuerdan? Sí, sí, en aquel momento. Pues también le hicieron saber. Clausura. También le hicieron saber. No, es la primera vez. Y cuando se reunieron Richard, Roque y uno más, ¿quién era el técnico? Antolín, creo que era. En aquel momento Álvaro Gutiérrez. Terminó mal aquella historia. En Olimpia, lo que dice Francisco es como diciendo, ¿y qué va a pasar? ¿A qué jugó Olimpia? Hay un... No, se entiende lo que vos decís. Hay un hartazgo, hay una sensación de negatividad de los propios jugadores. Se entiende y se da crédito a lo que vos decís. El problema es que no lo van a decir públicamente. Claro, no, y el tema es que Cardona lo banca. Va a ser historia, dijo. Acuérdense de mí, dijo. La historia se va a acordar. Bueno, pero si no lo quieren decir públicamente, estaría bueno que lo llamen al técnico y se lo digan. La historia se va a Pero acordar. es que no hay ni siquiera ese... Y bueno, pero tiene que haber, de alguna manera. Si Con no Julio había esa confianza de decir, profe... No había. Por eso digo, Julio, va a cerrar la puerta y hablemos, lo dijo a cada uno de ellos. No pasa que tenga confianza o no. A mí me ha pasado un montón de planteles que tenés diferencia con el entrenador y no te llevas para nada bien. No les, a ver, ¿no les gusta que juegue con un punta? Ya le dijeron, ya le hicieron saber. ¿Se lo dijeron? ¿Se lo hicieron saber o le dijeron Primero, ellos? luego, sí. Antes del partido yo le decía, y Fabián sabe muy bien porque lo dijo varias, la posición de Torres, Zavala, atrás, Torres arriba. Sí. ¿Qué era Torres? Un frontal era. ¿Sabe qué era Torres? Interior izquierdo. Yo estoy de acuerdo con vos, pero entonces que se vaya al extremo. No lo voy a poner a Torres frontal. Esta es la media luna, el área, y Torres llegó a jugar acá. Sí, era tres volantes centrales y Torres era el si interior. vos me decís que necesita que le peguen al arco, vos sabés muy bien, Germán. O Iván, acércate al área y pegale. Acércate al área y pegale. Nos falta contundencia. Vaya a saber. Pero ese esquema es lo que no se entiende. Pero encima fue algo que ya probó y que no le salió, no porque le ante salió. Guaraní había jugado para uno así, no pasó nada. Y otra vez volvió a repetir. Y vos que, entonces, espera, él me buscó, porque no es que me buscó, nos buscó. ¿Sabes lo que dijo ayer este chico? Perdón por decirle chico, son mi mitad, y todavía. Le dije, si vos fueras Cardona, le dije ayer en fútbol a lo volante, ¿se acuerdan, niño? ¿Sabes lo que dijo, viste? Repetín ayer, Hugo. Sí, yo lo acompaño al aeropuerto y le digo muchas gracias por todo, Diego. Sí. Y después, cuando me fui a casa, pensé por qué, para argumentar más precisamente.
Pasa que para mí ya no va a corregir el rumbo, Olimpia lo va a tener que sacar, va a tener que pagar una fortuna para sacarlo, entonces es un buen momento para que Cardona aproveche, se quiere ir a Aguirre, se va a ir, Perdón. se pasa la mano. Espera, ¿y vos crees que es tontito Aguirre? No, hay un abrazo que se en TikTok Después del clásico. Después, Sí, claro. pero un abrazo Efusivo. ya dijo todo. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. ¿Vos crees que si se pierde con Patronato se va? No. Bueno. No creo. Pásate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Pero ahí más pasa por una cuestión de orgullo. ¿Cómo quedo yo? Dice Cardona. Así es que lo termino sacando. Porque al final va a ser esclavo de sus palabras. O sea, a él le viene bien de que le venga la oferta, de que ¿sabe vaya. qué me dijo a mí Eduardo Domínguez cuando le trajo a De León? Yo hubiera grabado luego mi vida, no sabía nomás. Yo hubiera grabado, Germán, todas las cosas que uno escucha. Y que no me deje mentir. Siempre le digo que Osvaldo no me deje mentir. En el Salón Blanco. ¿Salón Blanco se llama hasta ahora? Sí. Me fui grabadora en mano. Me acerqué, no grabé. Y me dijo, cuando Cubilla le dijo, no, me dijo pegándose el pecho, soy un genio, le traigo a la matriz. O qué capo soy, le traigo a la matriz por De León. El viejo De León, no Hugo De León. El maestro de Cubilla. Y vos sabés cómo terminó De León. Y después, en esta cuestión de técnico, si Cardona tiene que decir me equivoqué, ya está. Claro. Eduardo Domínguez la pifió. Fue partido con River en cancha del River, y ese público de Olimpia ya se hacía insostenible. El partido terminó 2-2. Y se fue De León de Olimpia. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Dijo que no podía jugar con uno solo, que arriba que le dijo Tacolalo, de Richa que dijo no quiso que avance. Sí. Y bueno. Atención la gente de Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco y Minga, Guazú, desde Tupí. Tus pedidos enviamos 100% gratis hasta la puerta de tu casa. La gente sabe. La promo Mamá y Papá de Punto Farma, 200 millones en electrodomésticos de Tupí por 30.000 guaraníes de compras. Acumulás un cupón. La promo de Mamá y Papá de Punto Farma. Vamos a niño para cumplir con la audiencia, para no dejarle pagando 10 llamadas. ¿Qué tenemos? Precioso el premio, ¿eh? Antes vino muy activo. Levanta la mano nuevamente Francisco López. No, y la otra, del otro campamento, de la otra vereda. Tiene una de Cerro, dice. Uno que se va. Dice... Una vez que se va de Cerro. Tiene un jugador que se va de Cerro. ¿Quién? ¿El Brian que se va? Uno más. ¿Quién es más? Y no es para ahora, pero le van a buscar destino. Pues tiene 2 años de contrato, Ferfer. Lo traen a Romero y Ferfer no... Otro se cargo de eso. Sí, o sea, de que lo está... es el plan de Saba. Dice Saba, me sirve, pero no es la característica de juego que necesito. Necesito Romero, por eso lo trae a Romero y va a ser la quinta opción. Entonces va a hablar con el jugador y le van a hacer entender eso. ¿Sabe dónde para el futbolista paraguayo Pablo da Silva, que jugó como central en Toluca, en México, en Toluca, multicampeón de su historia en el fútbol mexicano? Roberto Antolín, el colega. Pablo da Silva. Sí, que está jugando todavía en Independiente de Campo Grande, en Intermedia. Bueno. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Número, niño? 618-4700. 618-4700 para el kit de Sanicer y de Cloucol. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Aprovecha esta oportunidad y cambia tu auto por un 0 kilómetro. Comecipar ofrece a sus socios el crédito con tasa de interés del 11,9% hasta 60 meses de plazo. Comecipar, tu mejor opción. Este domingo 2.500 millones en premios. Una Mazda CX-30, viajes a Europa para 4 personas, $20.000, una Hilux, una RAV4, 1.300 millones. CNT se pone muy. Niño, ¿qué número, niño? 618-4700. Precioso el premio, precioso de San Isidro. Vamos a atender, niño. Hola.
Buenas tardes, María Molinas, 940. 940, correcto, anotada María. Cargar Grip 95 Petrobras es una sabia decisión, es una nafta de 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Cargar Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Cumpleaños de Richard Ortiz, muchísimas felicidades. Aprovecha esta promo fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanium Sublime Imperial Renovate de Super Espuma. Llevas una TV HD Fama de 32 pulgadas directo y sin sorteos. Y además tenés 20% de descuento en los demás modelos de somier de Super Espuma. Super Espuma, viví más despierto. Hola. Buenas tardes, ¿su nombre? Cristian Aldama. Cristian, últimos 3. 259. Correcto, señor, anotado. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Anda y divertite y sea un ganador con Vivan. Abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida Yat número 11, edificio Vivan. Seguinos en redes como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. En Bristol, aprovechar las super ofertas y ganar premios increíbles. 100 millones de guaraníes y una fabulosa Volkswagen Amarok Full equipo 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Más oyente participando del sorteo. 618-4700. 618-4700. Motocultores Suscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción. Conocer los Motocultores Suscuerna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Suscuerna. Hasta aquí dos. Vamos por la tercera llamada. Hola. Hola, niño. Derlis López, 982. Correcto, Derlis, anotado. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar. Shell baja sus precios. Fórmula regular 7.100 guaraníes. Fórmula Super 7.400 guaraníes. Shell B-Power 8.850 guaraníes y más. Carga Shell al mejor precio. Shell, precios bajos, calidad superior. Muchísimas gracias. Son 10 llamadas. ¿Cuántas horas, niño? Más oyentes. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Juan Zamudio, 394. Anotado, Juan. Llegó el momento de acelerar tus latidos adquiriendo tu Fiat Strada Endurance, Volcano, Freedom Orange con el equipamiento perfecto desde $14,100, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Llamadas, niño? Hasta aquí 4. 4 llamadas, C18, 4.700. Premio fantástico de San Isidro. Los lunes son de ahorros en Farma Oliva con tus tarjetas de crédito Visión. Tenés 35% de ahorro en caja. Más oyentes, 618-4700 en segundos. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Hola. Buenas tardes. Señor, ¿su nombre? Rafael Benítez. Rafael, últimos 3. 154. 154. Anotado, Rafael. Juega y gana en Slot del Sol Casino Online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganas 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juega y gana en Slot del Sol Online. 618, 4.700. Penalty te conecta a lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. En el mes de las madres, prende el mejor regalo, un televisor de 43 pulgadas con sistema operativo Wivos de Tokio, y con tu compra ya puedes participar por pasajes para viajar con mamá a ver la gran final de la copa más importante de Europa. Con Tokio vamos con mamá a la gran final. Más oyentes, hola, buenas tardes. Se cortó la comunicación. 618-4700. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Vamos a dar prioridad a toda la gente que llamó y hacía la historia. Hay una llamada más y después ya el premio, premiando la fidelidad de la audiencia, niño. Hola. Hola. Señor, su nombre. Ramón Balbuena. Últimos 3, don Ramón. 618. Ramón Balbuena. ¿Qué número decía, niño? 618. Muy bien. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, en ti la confianza. Más oyentes, hola. Jorgito, Rigoberto Ríos. Últimos 3, Rigoberto. 538. Correcto. Varta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque con garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Varta, un golazo. 1326. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a bmayflores.com. Regala amor, regala Bmayflores. Hola. Hola. Sí, señor, su nombre. Hola. Repetime. Jorge Luna. Repetime. Jorge Luna. Últimos 3.
089. Correcto, señor, anotado. Clansol de la ASCA te brinda la dosis justa de omeprazol para eliminar los molestos síntomas gástricos que te impiden disfrutar de tus actividades. Con una cápsula al día tenés bienestar las 24 horas. Además es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios La ASCA. Nuestra calidad, su seguridad. Hola. Hola, niño. William Zamudio, 577. Correcto, anotado. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. A Cenicel, muchísimas gracias. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Llamada 10 y cerramos. Hola. Hola. Buenas tardes. Se fue. Hola. ¿Se fue? Se fue. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver. Ahí está la llamada número 10, niño. Hola. Hola. Sí, gran niño. Señor, su nombre. Pedro Gamarra, 918. Anotado, Pedro. Vamos a ver, Germán Cafa, ¿quién le da la suerte? Con Víctor Villalba y su probabilidad de manera de poner los papelitos todo apretados ahí. ¿Pudiste abrir? Con la casaca número 8. Jorge Urunaga, 289. Jorge Urunaga, 289 se llevó el kit de Claucol, la remera, el kepi, ¿qué el más abridor y un bolígrafo. Muy bien, entonces, Jorge, ¿cuánto, niño? Jorge Urunaga, 289. Tenés que pasar, Jorge, con tu cédula o quieren entrar de T de Futuro. A Sanicel, muchísimas gracias. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151 y 0982-104-287. También estamos en Instagram como Cerámica-Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribí al WhatsApp 0981-434-771. Bueno, ¿qué tenemos? Salió la programación de la fecha 20 ahora y considero novedoso. Olimpia juega de local en el Defensores el próximo partido. Lunes a las 20 horas en el Defensores, Olimpia Ameliano. Después hay partido sábado. ¿Y por qué no juegan su cancha? No, porque pusieron el pasto de invierno. Replantaron la cancha. Brillante, Germán Cafa, brillante, sí. brillante. Ella es única como los accesorios de Erimar. Mamá es multifacética, así que su auto debe adaptarse. Por tus compras en el mes de mamá participás de vales de spa, vales de belleza y vales de combustible. Todo para mamá. Accesorios únicos para mamás únicas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. ¿Qué partido tenemos el porcentaje de hoy? Y hoy primer turno Ameliano contra Guaireña. Ameliano Guaireña, cuando quiera, Gustavito. Ameliano Guaireña, Francisco López. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. 50-50. Mira que ya vio el premio. Sí. ¿Y vos quién es puntero en el porcentaje? Ahora con esta combinación de la mañana, Francisco López queda como único puntero. ¿Cuánto veo? Y uno arriba de Jorge. No. Estoy 3 abajo ahora. No, a mí no me extraña, 7 abajo. Vos porque siempre te inclinas por Guaraní. Y esta vez me falló. No, esta vez una no. vez más. Llena el tanque con Supra 95 aditiva de Ecopetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditiva de Ecopetrol. ¡Vamos! Niño Jorge, vos. 50. Bien, ¿qué partido, Ameliano Guaireña. Empate, dice el niño. Vos, Víctor Villalba. 60-40. Gana Ameliano Guaireña. Y vos, Germán Cafa. 60-40. Ameliano le gana Guaireña. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Fracol 100% cuero, cajos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. ¿Qué partido tenemos, niño? Luqueño Nacional. ¿Vos qué puesto estás? Tercero. Vos ganaste el anterior. No, el antes. Francisco, el último campeón. Francisco López. Este partido, por ejemplo, en caso de victoria de Nacional, le va a ir a 27, le va a dejar sexto Olimpia. Luqueño gana, va a ir a 26, le va a dejar sexto Olimpia, ganando Luqueño Nacional. Y en caso de empate, va a ir a 25 Nacional y Luqueño va a quedar en 24. Con el detalle que hoy juega Ameliano. Gana Ameliano, Olimpia puede llegar a quedar hasta séptimo en la tabla dependiendo de una combinación de resultados en el día. Bueno, entonces vamos al porcentaje. ¿Quién ya habló de qué partido es? Luqueño Nacional. Niño Jorge.
60-40. Luqueño le gana Nacional, Francisco López. 50-50. Empate, Víctor Villalba. 50-50. Empate, Germán Cafa. 40-60. ¿Nacional? Nacional gana. Nacional gana. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos: leche entera, descremada y semidescremada, y las riquísimas leches funcionales, yogures entero y light, postres, quesos y toda la línea sin lactosa. Disfrutar Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad ético. ¿Qué hora tenemos ahora? Ahora 13:33. No, le estaba diciendo a Gustavito el trabajo editado. Después, si entra, porque estamos finalizando la tanda con Darío. Puede ir sábado y después puede ir. Porque lo último tenemos, lo de pocas veces se da en el fútbol paraguayo. El técnico dice, me quiero ir. El gerente, el principal accionista le dice no y la dirigencia le dice no. Caso Iván Almeida en Tacuare. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Los partidos hoy en la intermedia en instantes. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9SA. A Sanicel, muchísimas gracias por lo presente. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. ¿Está viajando a qué hora, Libertad, Víctor Villalba? A las 14 salen rumbo a Lima. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. En Ciudad del Este, 3 de febrero, Fernando de la Mora, hoy 18:15, intermedia. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo. Unisal. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato. 60 modelos en oferta permanente. Precios de remate en artículos seleccionados. Hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33. Dirección Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Ido Llaga, Asunción, Cantabria S.A. 3 de febrero ante Independiente hoy. 3 de febrero ante Independiente 18:15 y luego Sol de América San Lorenzo. Sol de América San Lorenzo 20:30 en Villaliza. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomer, respaldo total. ¿Cuánto dijo Reggie Mar que se perdieron de ganar 2.000 millones? 2.000 millones de guaraníes con todos los premios que perdieron hasta ahora. ¿En Tacuarí? Sí. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Vamos a ver si el cuerpo aguanta, vamos a estar jugando. Hoy está para seguir, ¿no? Claro que sí, firme siempre. Siempre. Ya no salgo más libertad. Entonces es cuestión de sentarse, renovar y ya estamos formalistas. No, ya está todo renovado, ya eso es, no hace más falta, ya está. Y ahora el presidente me tiene que decir, sí, yo estoy abierto a todo. Frases de colección. Ya no salgo más libertad, ya no salgo más libertad. Frases de colección. Gustavito Tacuara dice, ya no salgo más de Libertad. Ya no bueno, es que está haciendo ya el final de su carrera. Y campeón. Sí. Y goleador. Y anunció que va a seguir en el clausura. Las mejores ofertas en Electroban, aspiradora Aguasco en cuotas de 80.000 guaraníes, financiación con tarjetas de bancos aliados, hasta 12 cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py, WhatsApp 021 519 3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Cristian Rivero, ¿qué edad tiene? 40, Cristian, sí. Roque Santa ¿cuándo tiene? Y Roque ya tiene 40 y en agosto cumple 41. Y Tacuara tiene 40. 40 recién cumplidos. ¿Y el arquero cuándo tiene Martín Silva? 38, 39 ya tiene Martín. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. 40 años ya tiene Martín Silva. Cristian Rivero 40. Mira, Cristian Rivero 40, el arquero 40. Tacuara 40 y Roque. Y Roque en realidad ya cumplió 41. 41. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. ¿Qué similitud tiene con el Fluminense? Sí. ¿Qué similitud hay? ¿La da? Muy bien. Brillante. Gracias.
Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad al mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Mucha enseñanza cuando llegaba una vez y seguí jugando. La verdad. No querés que se termine nunca. Así es, ¿verdad? Así mismo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Los Yoar, ama como vos. Utiliza el mortero de elevación Sika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, sellar, reparar y proteger. Asesorate al 289-6000. Encontrar los productos Sika en Atec en principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sika queda acá bien. Manda Gerardo. Comenzamos. Martín Silva, ¿cuánto decía? ¿Edad? 40. ¿Cuánto tiene Iván Ramírez en Libertad del partido ayer? 29, 28. 28, brillante. ¿Cuánto tiene a vos Germán Cafa, Diego Viera, el central de Libertad? 39. Pifiado, 32, aplazado Germán Cafa, niño. ¿Cuánto tiene Néstor Jiménez, que ayer jugó de central? ¿De central jugó ayer? Sí, zaguero central. ¿Cuánto tiene? 27. Cerca. 26. 25. Igual aplazado. Vamos, seguimos. Lucas Sanabria, ¿cuánto tiene Francisco López? 21. Aplazado, 23. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubicheco, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. ¿Cuánto tiene Campuzano, Víctor Villalba? ¿Edad? 26. Aplazado, 27. ¿Cuánto tiene Diego Gómez Carmancafa? 21. Aplazado, 20. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Niño Jorge, ¿cuánto tiene Héctor Villalba? Tiene cara de 28. Brillante, niño, brillante. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. El machetazo ahora se llama Helado Razo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es Helado Razo. Si dijimos yo que Cardoso tiene 40, ¿cuánto tiene Enzo González Germán Cafa? 18. Brillante. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye La Costa S.A. ¿Cuánto tiene Iván Piris, Víctor Villalba? 34. En el ojo. ¿Cómo vos sabés? Brillante, están todos lúcidos hoy. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en casa. Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en casa Grutter siempre salís ganando. El arquero suplente de Francisco, Rodrigo Morínigo. 23. Bueno, te vamos a dar igual. 24. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upizza, hamburguesa, su pizza tan real como vos. Lorenzo Melgarejo, Rubén Lescano no jugó. Rubén Lescano tiene 19 años. ¿Cuántos años tiene Lorenzo Melgarejo, Víctor Villalba? Y Lorenzo debe estar por los 31 más o menos. Igual, bien, tiene 32. ¿Para qué comprar si puede alquilar Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Ya tiene su edad el demonio Vareiro, ya tiene su edad. Parece más pendejo. ¿Cuánto tiene el niño? ¿Vos querés? ¿O te borraste vos? No. ¿Cuántos años tiene Germán Cafa, el demonio Vareiro, Antonio Vareiro? 34. Brillante. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad FAFASA. Sí. Así mismo. Fortini y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortini, etiqueta negra 75475ml. Envíalo al 88100 y seguí las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Fortini y Tigo Money llenan de internet. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Saniceri y Claucol son testigos de todas las buenas costumbres que se pegan. Seguinos en redes sociales @Saniceri y @Claucol Paraguay. Hay que ver si continúa futbolísticamente Roque y Cristian Rivero. Sí. Pueden decir chau, adiós. No es que nosotros queramos, claro, pero se puede dar. ¿Qué edad tiene Roque? 41 ya. ¿Y Cristian Rivero? 40. Y a lo mejor dicen chau. A fin de temporada. Sí, porque cuando tienen esa cierta edad y no tenés continuidad, no jugás, no te dan muchas ganas. Sobre todo que Cristian. Sí. Roque empezó jugando, después se quedó sí, y ahora empezó otra vez.
Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultar llamando al 449-488 al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. Sí, lo acaba de decir, también nos mostraba Germán Cafa, Julio Enciso, está en la agenda, usando la presión del viejazo de Guardiola, técnico del Manchester City. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-0008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bueno, vamos a repasar los resultados de hoy entonces. Antes, señor, gran temporada de Antonio Sanabria en Italia, 12 goles en la actualidad. Podría volver a la Roma. Estuvo 10 años atrás, cuando tenía 17 años, adquirió la Roma el pase del Barcelona. O sea, en realidad salió... Sí, él hizo inferiores en la Masía. Después fue a Roma en ese momento y podría llegar a tener su revancha en la Roma. Se especuló también Lazio, que se metió a zona de Champions. Exactamente. No ingresó Diego González, estuvo en el banco el día de ayer y podría llegar a cambiar de equipo. Sanabria, que le está yendo muy bien en su impresionante como la hinchada coreaba su nombre. Sí, el Sanabria, Sanabria. Cuando hizo el gol. ¿Lo va a llamar Álvaro Sequeloto? ¿Y tendría que? Ahí como Víctor, cuando jugó en la selección, yo creo que algo pasó allí. ¿No le llama? Bueno, pero algo pasó. Algo pasó. ¿Por qué pasó, niño? Él en su momento se molestó porque no era tenido en cuenta. Venía aquí, no jugaba. Y Gabriel Ávalo, niño. Y justo se lesionó. Se desgarró el justo. Lo ideal sí sería, me parece, llamarle a hablar a los jugadores de esa categoría. Con lo poco que tenemos. Yo creo que lo va a llamar a Gabriel en primera Ávalo. Línea es contra Nicaragua, Gabriel Ávalo. Nicaragua, sí. Hay que ver el tema del desgarro, cuánto tiempo lo deja fuera. Lo viene llamando últimamente. Ha Gabriel rendido. Ávalo, Sí, ha rendido. ¿Es el mejor 9 paraguayo afuera? No sé si el mejor, pero está en un buen momento. Hoy el Sanabria está muy bien. Para mí es Sanabria, con todo respeto, un jugador que está en Torino en Serie A y otro hay en algo Argentino. acá. Yo digo que en el fútbol europeo es una cosa y en Sudamérica es otra cosa. Sí. Para jugar con su propio compañero, digo. ¿O no va así el fútbol? ¿O lo va a llamar a Tacuara Cardoso? No. Yo creo que dependiendo del tipo de partido, en algunos momentos no puede llegar a ser un Tacuara o otro. Ábalos y Tony, sí. Pero lo ideal sería que hablen con Sanabria y que esté. Arroparlo, pero dice el niño que no le van a llamar luego. Y yo no creo que lo llamen. Perdón, Víctor, ya lo decía. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chorti. Vamos a hacer esta pregunta y respuesta rapidito y después nos picamos todo. Arturo, discúlpeme, y hablando un poco de la selección, habría que ver qué va a pasar con Anthony, porque ahora que sale de México... Anthony, ahí le están llamando y le dijo, no, estoy viendo dónde seguir, quiere seguir en el fútbol mexicano, lo que no quiere son hacer declaraciones, no quiere hacer Anthony. Claro, pero hay que ver dónde va a jugar porque tiene que tener continuidad para la selección. Sí. Ah, sí. A eso me refiero. El amor de mamá merece beneficios exclusivos, por eso con tus tarjetas de crédito Bancopp tu regalo vale más. Para sorprender a mamá tenés 25% de ahorro pagando con QR. Conoce más sobre este y otros beneficios en www.bancopp.com.py. Bancopp, un banco con raíces. Los arqueros del fútbol paraguayo: Libertad Martín Silva, nacionalidad uruguayo. Cerro Porteño, brasilero. Jan, brasileño. Guaraní, uruguayo. Tenemos 2 uruguayos, un brasileño. Trinidense, paraguayo. Samudio, paraguayo. Olimpia, uruguayo. Tenemos 3 uruguayos ya, un brasileño. Ameliano, argentino. Papaleo, argentino. ¿Cuántos ya tenemos? Y tenemos el primer argentino, 3 uruguayos, un brasileño, un paraguayo. Hasta ahora supremacía uruguaya. Sí. Nacional, paraguayo. Héctor Espínola. Luqueño, uruguayo. Uruguayo. 4 uruguayos ya. General Caballero, Arevalo, paraguayo. Resistencia, Ruán, brasilero. Quiere decir que hay 4 uruguayos y 2 brasileños. Sí. Guaireña, Fino Quieto, argentino. ¿Cuántos argentinos ya hay? 2. Este es el segundo argentino. 4 uruguayos, 2 brasileños. Y 2 argentinos. En la suma total, ¿cuánto da? 8 hasta ahí y 2 paraguayos. Y 2 paraguayos hasta ahora. ¿Tacuaré? Tercero paraguayo. Tacuaré Servín. Tercer paraguayo. Quiere decir que de 12, 8 son extranjeros como arqueros. Sí. Hay que ver cuándo, cómo y de qué manera ya hubo este antecedente en el fútbol paraguayo. Es el puesto... No, pero ¿cuándo hubo, Francisco, este tipo de extranjeros? Sí, solo Trinidense, General Caballero de Mallorquín, Nacional
son los equipos que tienen arqueros paraguayos. Sí. ¿Y Tacuarí? Tacuarí. 4 de 12. Bueno, lo de Iván Almeida. ¿Al aire quiere que ponga? Comandante, por favor necesito que le salude a mi señora esposa que está de cumpleaños. Ella es Rita Graciela Villalba. Si por favor puedes saludarle en guaraní. Ella quiere escuchar tu guaraní. Por favor, Arturo. Fuerza, comandante. Acá te escuchamos siempre. La señora Rita la señora Rita cumpliendo años. Escuchando a la bebé. Aguille de Veina, felicidades, señora Pam Rita. pam pam pam, terebu, ay te que pam pam, terebu. Ahora espero respuesta al oyente si le dije bien. Señora Rita, Aguillén de Santo Árabe, muchas felicidades. Maite de Guarabe, Maite de Guarabe, Maite de Guarabe. Señora Rita, pasando árabe a Aguillén de Casaba Inteina, de familia Cuela, a Sabina. Y a Neyara, a su año Sabina. Bueno, me voy. Nos vamos con lo de. Espero que ya le haya llegado, ¿verdad? Su cumpleaños. Inglaterra, su arquero titular de la selección es Pickford. Arquero del Everton. Sí, equipo de la tercera línea de la Premier. Uno de los equipos más goleados de la Premier. Sí, Gustavo Saba, nuestro colega, envía esto. Bueno, ¿qué? Por la cantidad de arqueros extranjeros, ¿verdad? O pasa por allí, hay otro inglés arquero hoy. En Inglaterra, en realidad, el arquero de Arsenal es inglés hoy. Después los otros sí son extranjeros. Muchos extranjeros. De los top, Arsenal tiene arquero inglés. Bueno, ¿qué hora tenemos? Y Newcastle también inglés, sí, de los 4 primeros. 13:49. Bueno, y tenemos lo de Iván Almeida, el Regis marca Iván, ¿no se va? No. No hay una música, no se va. ¿Cómo eso es? ¿Qué música es? No se va. No sé si le tirando Frontera. Le tirándote la idea, No, es que no se va, pues, no, es que me quedo Quédate otra vez. Ya le dijo que el que se queda, dijo Iván. Él nos dijo a nosotros en Fútbol a lo Grande, me quedo, no se va. Y bueno, entonces anduvimos bien salvo. ¿No vamos, niño? Sí, señor. Voy a poner en Navidad, no se va todavía. Mi guaraní, ¿qué tal, Germán? Muy bien. Es bueno, ¿eh? Sí. La señora quiso ahorita, señorita que le saluda en guaraní, lo dice. Bueno, nos vamos. Hoy en el Mundial Sub-20 debuta Uruguay a las 17 horas contra ante Irak. Ayer perdió Brasil contra Italia. Pero terrible, perdió el tiempo de Italia. Sí. ¿Este qué es? Eso es en Pedro Juan, 2 de mayo. Este es el 2 de mayo. ¿Cuándo Justo iba a decir eso? Hubo mucha gente ayer en la cancha, veía. Sí. La zona de platea tenía... Saludos para la gente de Pedro Juan que siempre nos escucha. Comandante, no me agüillé, porque entonces le está agradeciendo por cumplir años. Maiteiro, de Guaná. Así sería el saludo. ¿Vos te reí de quién? No. Muy bien, vamos con Regis Márquez y con Iván Almeida. ¿Qué pasa con Iván? ¿Puso su cargo a disposición, Regis? Sí, la verdad puso su cargo a disposición, pero tenemos una reunión mañana temprano y yo creo que no es el responsable de todo lo que está pasando. Yo creo que los responsables soy yo, Iván, pero la gran parte de los responsables acá son los jugadores. Ellos que entran para jugar están con sueldo al día, premio al día, todo al día. Tampoco hay un límite para defender a ellos y mi límite y mi paciencia ya terminó. Con el debido respeto, uno invierte, se prodiga en poner las cosas en condiciones, tienen todo al día, dice, y vos decir la responsabilidad no es la de Iván, y son los jugadores, así de hacer marcar la diferencia entre el técnico y los jugadores. Es que ya tuvimos 3 directores técnicos, Arturo, y yo no puedo estar cambiando, más yo que hablo de procesos, ¿no? O sea, no puedo estar acá solamente, entonces el proceso ahora va a ser reestructurar todo el plantel, y para eso yo estoy llegando, pero también analizar o que queremos, Arturo, ¿entendés, Arturo? Porque también así, hablamos de fútbol, pero yo tengo 2 salidas ahora, contratar jugadores caros y tratar de remontar en clausura, y dejar o clube financeiramente hecho puta, o seguir con jóvenes y
y con sueldos bajos y seguir con plata en caja y armando la estructura del club, ¿no? Que es lo más importante para el futuro. O sea, es una decisión, no es muy fácil de tomar, ¿no? Si vos preguntar a mí, yo prefiero correr el riesgo de descender, pero con plata en caja y armando la estructura del club como estamos haciendo, ¿no? Y con todo el día. Todos tenemos que mirar la culpa. Es mía, que armé el plantel, de los directores técnicos que pasaron y no consiguieron armar, ¿no? Y principalmente de los jugadores, ¿no? Porque el diálogo ya fue hecho, ¿no? Y yo creo que los jugadores mentalmente no están para este peso de pelear el descenso, ¿no? Entonces, si no están así, lo mejor es llamar a quien sea y sacar. Y como yo hablé a los dirigentes, tenemos que tener coraje de sacar quien tenga que sacar, ¿me entiendes? Y si hay que jugar con sub-18, vamos a jugar con sub-18, o sea, y si hay que contratar jugadores de $20,000, vamos a contratar porque hoy tenemos plata en caja, ¿me entiendes? Nani está en último con 11 puntos en un torneo de paraguayo, que con todo respeto no es un torneo difícil de sumar puntos, por un problema nomás, ¿no? Yo creo que acá falta mucho, falta calidad, falta compromiso, nos equivocamos al inicio, o sea, yo creo que hay error de todas las partes, pero la ventaja que tenemos que hay que corregir, ¿no? Pero vuelvo a decir, mi proyecto siempre va a ser pelear el descenso, porque yo no pienso en dejar el club con una deuda de $1 millón, y cuando vos no quieres hacer esta deuda, vos siempre va a correr el riesgo de estar en descenso, en formar jugadores, todo. Yo te hago una pregunta, Arturo. Vos en mi lugar, ¿vos prefieres estar en último con plata en caja y armando una estructura del club, construyendo ginásio, construyendo fisioterapia, construyendo comedor, construyendo dormitorios? ¿O vos estar en la mitad de tabla, siendo que vos vas a poner $1 millón, $2 millones de su plata? Con los pies ahora sobre la tierra y pisar firme, eso es lo que está diciendo. Sí, o sea, el proyecto principal acá es la estructura del club, ¿me entiendes? Es estar bien financieramente para que futuramente podamos invertir en un gran plantel para pelear algo importante, ¿no? Iván, ¿qué te dijo con relación cuando vos decís plantel, el que no quiere jugar que se vaya? Así se entiende, si hay que poner juveniles, así será. Esa es tu posición. ¿Qué te dice Iván referente a esto que estás diciendo al aire? Es que Iván no es responsable, porque Iván ya llegó con plantel hecho, ¿no? Y si vamos a hablar de plantel, como yo hablé con el presidente, el plantel que perdió hoy de Resistencia es el mismo plantel que ganó la última fecha de Libertad año pasado, sacando 2 jugadores, ¿no? Elías y Alexis. O sea, pero vuelvo a decir, los jugadores no miran más la cara de los dirigentes, esta es la realidad. Y cuando ellos no miran más es porque ya no tienen más nada para dar a este club. Algunos, ¿no? Obvio que no vamos a sacar a todos, pero sí vamos a hablar con todos, agradecer también, porque si hoy Tacuarí tiene plata y puede construir lo que sea, es porque este grupo, todo torneo que fue financiero, logró para Tacuarí, pero infelizmente para el torneo paraguayo no hay una respuesta. Mire que bancamos mucho. ¿Cuándo venís para acá, Regis? Hoy anoche estoy llegando, mañana hago la charla, pero siempre lo más importante es tranquilo y buscar lo mejor para Tacuarí. O sea, tampoco no soy de salir a prensa puteando, haciendo eso contra jugadores, pero yo creo que todo hay un límite, ¿no? Esos jugadores perdieron 2.000 millones de guaraníes en premio que nosotros ofrecimos. O sea, si algún día esos jugadores tiverem problema financiero, ellos van se acordar mucho de esto. ¿Cuánto, si se iban bien las cosas? De premios que ofrecimos a este plantel, más de 2.000 millones. Del inicio del torneo hasta ahora. Premio doble, de premio triple, ¿me entiendes? Y los jugadores no lograron, o sea. Bueno, yo creo que uno por delicadeza y un poco por vergüenza y respeto al club tiene que tomar estas decisiones. Querer irnos, nosotros no nos queremos ir, pero creo que cuando perdés 3 partidos seguidos, por lo menos uno tiene que demostrar cierto respeto, ¿no? Entonces al terminar el partido hablamos con parte del gerenciamiento y de la directiva del club, pero bueno, mañana vamos a tener una reunión y, bueno, la decisión unánime de la directiva de gerenciamiento es que el cuerpo técnico siga. Y bueno, es muy difícil ganar cuando tenés tantas opciones de gol y no terminás concretando, Arturo. A la larga del partido y el fútbol te terminan pagando en contra, ¿no? ¿Qué es lo que hoy pensás? Por ejemplo, si me voy o si me quedo. Si te vas es porque no ves futuro con el plantel que tenés. Había dicho que hay que jugar con su 18, se juega, dijo Regis Márquez.
no sé si es pertenencia, vos lo estás en tu posición, no acusándolo a los jugadores de falta de reacción, no sé si la palabra es acusarlo, respuesta voy a decir, saco a acusar, querer un plantel distinto, nuevo, ¿qué pensás, Iván? No, es muy difícil porque uno se pone a mirar los partidos de Tacuarí y uno mira contra Guaraní, creamos innumerables opciones de gol y no pudimos convertir y nos terminan haciendo el gol porque nosotros no convertimos y tenemos que salir a buscar, nos terminamos abriendo de más. Hoy de vuelta en el primer tiempo creamos por lo menos 5 opciones de gol claras y no convertimos y nos llegan en una pelota metida dentro del área y nos hacen un gol de cabeza. Y uno se queda realmente sin poder de reacción, porque el equipo no es un desastre, porque el equipo no es que no juega bien al fútbol, sino que el equipo juega bien al fútbol, crea opciones de gol, pero no estamos convirtiendo y al no convertir te hacen un gol y tenés que salir de tu idea, te salir del molde, tenés que empezar a correr detrás de la pelota. Y Tacuarí es un equipo que tiene muchos partidos encima en este último tramo que queda. Nosotros tenemos 5 partidos, no 3. Tenemos que jugar ahora el jueves con Estudiantes, jugamos el martes con Luque, jugamos el sábado con Nacional, viajamos el martes para jugar el jueves con los bolivianos, a la vuelta tenemos que jugar con Cerro de vuelta y obviamente cuando uno no gana lo mental se hace muy difícil. Nosotros pensamos de que ya después de haber ganado en Copa, después de haber ganado en Libertad, eso se iba a liberar un poquitito más, esa presión, ese pensamiento que de repente se adueña de tu cabeza cuando no podés ganar, pero bueno, el hecho de no convertir los goles y no poder manejar el partido hace que las cosas se pongan difíciles, ¿verdad? Nosotros obviamente creemos de que Tacuarí tiene un plantel adecuado para ganar, por eso plantea los partidos como plantea, pero bueno, nos llegan los goles y se hace muy difícil. No se dieron los resultados en estos 3 partidos y nosotros obviamente por vergüenza, por respeto a la directiva y gerenciamiento tenemos que hablar con ellos, ¿no? Finalmente, seguís. Sí, mañana vamos a tener también una reunión con la directiva y bueno, ahí seguramente ya va a estar Regi que llega esta noche. Está bien, pero querés seguir vos. Sí, la intención es seguir, pero por respeto teníamos que plantear esta situación a la directiva. Como te dicen, no a tu renuncia o seguís. Sí, seguimos. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá,